¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de S5N, como yo siempre les digo, en un programa especial esta noche, sobre todo para analizar qué es lo que pasa en la Argentina en términos retrospectivos, ¿no? Cómo solemos analizar aquello que nos duele, que nos atraviesa como sociedad, que sobre todas las cosas nos dispara muchísimos interrogantes. Y déjeme decirle que hoy mi hipótesis para comenzar el programa tiene que ver con no solamente una secuencia que uno va a poder ir viendo a lo largo de todo el programa y que vamos a ir evidenciando, esto es, cómo se fue perfeccionando el sistema de espionaje ilegal por parte del gobierno del expresidente Macri, y además no solamente eso, sino cómo al mismo tiempo fue tomando cada vez mayor cantidad de personas, fue incorporando a distintos organismos y sobre todas las cosas, y esto es bastante relevante, cómo compromete a todas las esferas de poder. Y acá la pregunta que cabe es, ¿estaba el expresidente Mauricio Macri, estaba la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al tanto de todo lo que empezamos a saber en las últimas semanas y que no hace más que reconfirmar aquello que se venía denunciando desde aquí mismo, desde la pantalla de C5N? Esto era que había una persecución política en marcha y que eso tenía como base el espionaje de características ilegales. ¿Estaban al tanto? Esta es la pregunta que nadie quiere responder, por lo menos no aquellos que obviamente guardan o una sintonía de carácter ideológico con el expresidente Macri, o guardan compromisos, o se ven de alguna manera comprometidos, vaya a saber con qué, quizás con información que tiene el líder de Cambiemos, el líder de Juntos por el Cambio. ¿Tendrá Macri información de sus propios funcionarios, de sus propios círculos, incluso del círculo rojo, yo le digo? ¿Será por eso que muchos de aquellos que han sido espiados incluso, y que hay evidencia que han sido espiados por el expresidente Macri, se niegan rotundamente a señalarlo con el dedo? Son muchas las preguntas que caben esta noche, pero mi hipótesis va un poquito más allá. Lo vamos a estar trabajando, vamos a estar analizándolo. Lo que quiero manifestarle es que a medida que pasan los días, fíjese cómo de a poco, en la medida en que la justicia comienza a trabajar, estoy hablando de la justicia a la que le interesa precisamente saber qué es lo que ha sucedido en la Argentina, la justicia que se preocupa por la vigencia del Estado de Derecho, que se preocupa por las garantías de carácter individual que merece toda sociedad como lo es la Argentina. Esa misma justicia, cada vez que se pone en marcha, por ejemplo en este caso pidiéndole información a la interventora de la AFI, pidiéndole apenas algunos días antes y algunos días después de lo que ha sido ese capítulo horrendo realmente del espionaje ilegal, como ha sido el encuentro en las oficinas del Banco Provincia de lo que se denomina la Gestapo antisindical. Bueno, apenas con algunos días que se le requirió a la interventora de la AFI que muestre a la justicia las personas que habían ingresado en edificios públicos, pero sobre todo en lo referente a la AFI, cuáles funcionarios de María Eugenia Vidal, cuáles exfuncionarios de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires lo habían hecho incluso días antes y días después de tenerse justamente este capítulo de la Gestapo antisindical. Solamente con eso ya el nivel de compromiso, el nivel de alerta que ha significado entre las distintas esferas de poder que se nuclean dentro de Juntos por el Cambio ha sido realmente notable. Solamente para que usted tenga un detalle, y lo vamos a estar analizando obviamente en nuestro programa, voy a compartir con usted la cronología de esas visitas rápidamente, porque lo que está en el análisis es el mes de junio del año 2017, apenas algunos días antes usted va a ver allí, bueno, todo lo que se ha conocido en las últimas horas, cómo el intendente de La Plata, Julio Garro, visitó a Silvia Magdalani, la número 2 de la AFI en aquel momento, cómo después el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires visitó al número 1, a Gustavo Arribas. Usted tiene también allí otros datos importantes. Estamos hablando del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas. Está Adrián Grassi también, que visitó a Dalmau. Es decir, la connivencia que todas estas pruebas están manifestando de lo que eran, entendemos, los chanchuzos del poder, pero además
un delito tras otro, porque lo que marca esta secuencia es un delito tras otro, si uno lo analiza en el contexto en el cual lo estamos haciendo, que era el de la persecución política, que era inclusive, y lo vamos a ver en instantes nada más, cómo se les pedía, por ejemplo, a las cámaras patronales, ¿no?, que presenten notas denunciando a determinados sindicalistas, el caso de Juan Pablo Pata Medina, pero además con una terminología necesaria, exacta, que había que replicar en cada una de esas notas que presentaban los empresarios, que presentaban las cámaras de La Plata, por ejemplo. Entonces uno se pregunta, ¿cuánta gente está implicada en todo esto? Aquellos que lo están, ¿siguen detentando su pequeña o gran porción de poder en este momento? ¿Siguen tomando decisiones o definiciones, por ejemplo, de los distintos colegios públicos, de arquitectos, de ingenieros de La Plata? Todos ellos presentando notas que se les requerían sencillamente para alimentar esa persecución política de carácter ilegal. Y acá la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Había un plan premeditado del expresidente Macri para llevar adelante todo esto? ¿Estaba María Eugenia Vidal también dentro de esa planificación? Bueno, todo pareciera indicar que sí, porque se llevó a cabo con tanta eficiencia, esto hay que decirlo, ¿no? Se ha hecho de una forma tan, yo diría, contundente, se efectuó de una forma tan dramática esta persecución que uno debería pensar que esto realmente fue así. Lo decía Leopoldo Moró hace una semana nada más aquí en Caníbales y me parece que es un apunte ineludible de la realidad. Si uno analiza el periodo que va prácticamente entre el 10 de diciembre del 2015, año y día en el que asume el expresidente Macri, y apenas yo le diría 19 días después, hasta el 29 de diciembre, ¿cuáles fueron las tres decisiones que tomó en el plano de lo legal, en el plano de la justicia, el expresidente Macri? Mire, la primera fue eliminar o quitar, en todo caso, esa cuestión de carácter público, que era que todos podíamos conocer qué cantidad de fondos se iban a destinar para fondear a la AFI y pasarlo a fondos reservados. Es decir, se le quitaba la posibilidad mínimamente a la sociedad de saber qué era lo que sucedía allí, por lo menos con los recursos que estaban directamente implicados. La segunda de las decisiones, quitarle la oficina de escuchas ¿a quién? Bueno, a la procuradora Gils Carbó. ¿Y llevarla a dónde? Llevarla a la Corte Suprema de Justicia, dentro de lo que se denominó y se denomina la Judeco. Y la tercera decisión fue ni más ni menos que por decreto nominar a 2 jueces de la Corte Suprema, a quienes terminarían siendo jueces de la Corte Suprema. Entonces uno podría pensar que nada de todo esto estaba orquestado, pero sin embargo la cronología de los hechos lo desmiente. De la misma manera pasó en el plano económico, y esta es la gran hipótesis, ¿no? De la misma forma, con la misma premeditación, se llevó a cabo un plan que yo considero también sistemático, no solamente de endeudamiento, sino además de vulnerabilidad de la economía en su conjunto, pero además de los derechos de los trabajadores, además de, en términos generales, eso que los economistas denominamos la pulseada entre el trabajo y el capital, ¿no? ¿Qué iba a pasar con los salarios en la Argentina? ¿Qué iba a pasar con las jubilaciones y las pensiones en nuestro país? ¿Qué iba a pasar con aquellos que tienen un ingreso en pesos, que es la mayor parte de los argentinos? ¿Qué pasó durante estos años? ¿Y por qué es tan difícil hoy mirar hacia atrás y ver que realmente el impacto ha sido enorme? Y claro, si uno toma en cuenta eso, e hiciésemos el mismo ejercicio que hacía Leopoldo Moró, el diputado, hace una semana nada más, en el plano judicial, uno se va a encontrar con las decisiones que ya se saben, pero que puestas allí, bueno, resultan contundentes. Pagarle inmediatamente a los fondos buitres lo que estaban pidiendo. Miles de millones de dólares, que no los tenía la Argentina, que iban a ser, de alguna manera, inyectados en las cuentas de quienes estaban reclamando y quienes habían hackeado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con solicitadas en los diarios internacionales, con una especie de bloqueo en términos financieros, tratando de todas maneras de que no llegase inversión extranjera al país. Bueno, esos mismos fondos buitre que de alguna forma, indirectamente, habían ayudado a que el expresidente Mauricio Macri llegase al poder, bueno, estaban allí esperando cobrar y lo primero que hizo el gobierno de Macri fue pagarles. Se les pagó. Se les dio un cheque
por miles de millones de dólares. Otra de las decisiones fundamentales fue quitar lo que se llama el encaje a los capitales, es decir, que pudiesen ingresar libremente capitales del exterior para poder tener una tasa de interés en pesos altísima y que si al día siguiente querían irse, podían irse. Y esto vulneró incluso, escuche bien, un consejo fundamental del Fondo Monetario Internacional. Es el propio fondo el que muchas veces dice y que recomendaba a todos los países, bueno señores, tengan el encaje. El encaje significaba que si alguien quería venir a invertir en la Argentina en términos financieros, por especulación financiera, podía hacerlo, pero tenía que dejar una parte de ese dinero que ingresaba al país encajado, por eso se lo llama encaje, encajado durante 6 meses, para que de alguna manera eso compensase en parte la posibilidad de un riesgo que siempre está, pero al mismo tiempo para un desincentivo justamente de esa inversión financiera que, como usted sabe, cuando ingresan capitales generan olas, pero cuando se van muchas más, porque muchas veces se termina devaluando si se van rápidamente. Entonces esa decisión también la tomó Macri, como tomó la apertura de las importaciones, como tomó también, yo había hecho un apunte, bueno, justamente lo que fue la mega devaluación del peso argentino, hecha por Pratgay. A propósito de Pratgay, alguien que ha reaparecido en las últimas semanas, solamente porque también va a ser parte de nuestro programa, con este eje de discusión. A ver, señor director, si lo podemos ver. Así como apareció Pratgay, aparecieron muchos exfuncionarios del gobierno del expresidente Macri. Dice, la deuda en pesos no la contamos porque la pagamos repudiando los salarios en pesos y ahorros en pesos. Genios del relato, pone Alfonso Pratgay, único gobierno del mundo que te advierte que se caga en su propia moneda. Y déjeme decirle algo al señor Pratgay, si alguien se cagó en la moneda ha sido usted, señor Pratgay. Cuando aplicó una mega devaluación, cuando lo argumentó diciendo, bueno, esto no va a tener un impacto en el bolsillo de los argentinos, no va a tener un efecto en los precios, y cuando allí decantó en lo que fue la primera de las grandes olas de la inflación en la Argentina. Por eso lo que buscan muchas veces es tergiversar el relato, y por eso yo creo que hay una conexión directa en términos de qué es lo que se buscó, tanto en el plano judicial como también en el plano económico, que fue ni más ni menos que tener impunidad para aplicar eso que ya se sabía que se iba a aplicar y que terminó directamente con un brutal endeudamiento que hoy nos somete en términos soberanos, porque esto es lo más importante. Esto es lo más importante, lo que discute hoy la Argentina. Mire, lo que discute minuto a minuto la Argentina es ni más ni menos que qué grado de soberanía vamos a perder de aquí en adelante. Vaya a saber, le pregunto, durante los próximos 10 años... Durante los próximos 10 años vamos a tener que preguntarle al Fondo Monetario si ejecutamos una partida de gasto, por ejemplo, para comprar jeringas en la Argentina. Y esto es lo que se discute. Y estos señores, verdaderos caraduras, impunes de toda justicia, se dedican permanentemente a erosionar lo que son las conclusiones que cualquiera de nosotros puede sacar, que usted también puede sacar en su casa, que es si estamos mejor o peor. Y sobre todas las cosas, ¿cuánto nos cuesta llegar a fin de mes? ¿Qué pasa con nuestros bolsillos? ¿Qué pasa con esa sensación que tenemos todos de que la justicia es un ordenador social? ¿Y qué sucede cuando eso no funciona bien? Y por último, porque me parece que también es tema, si los señores de la Corte Suprema no estaban al tanto de todo esto, si no actuaron con una especie de rezago en términos de lo que ocurría en la Argentina y de lo que iba a ocurrir eventualmente si el expresidente Macri terminaba perdiendo el poder. Y por supuesto la Corte Suprema tiene una adhesión al timing realmente impresionante. En eso sí hay que felicitarlos porque se han acomodado al calor del poder permanentemente y creo yo que si uno analiza cronológicamente las decisiones que tomó la Corte Suprema, bueno, también en este caso aplica y mucho. Señor director, me voy para la mesa si me acompaña. Nos vamos. Bueno. Sí, pido permiso. El director me pregunta si le pido permiso. Sí, por supuesto, le tengo que pedir permiso. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Julián. Natalia Salvo. ¿Cómo estás, Julián? Dice. Pensaba y reflexionaba mientras hablabas sobre la finalidad que siempre machacamos. ¿Para qué avasallaron el Estado de Derecho? ¿Para qué espiaron? Y justamente para hacer una política regresiva de la distribución del ingreso, y para eso se tenían que llevar puesta el salario, que me parece fundamental. O sea, estamos absolutamente endeudados, perdemos soberanía, Sí. pero también tenemos un salario totalmente degradado. Y esa distribución regresiva del ingreso fue fundamental. Tenemos que verlo desde ese lugar porque es lo que hoy impacta
en este salario que de la oposición incluso dice no se puede comprar asado, no se puede comprar... Bueno, estamos sufriendo las consecuencias mediatas de esta política. Liliana Hendel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Pensaba además en algo que quiero traer a esta mesa, recordando a la enorme Silvia Bleichmar, una psicoanalista maravillosa que trabajó mucho sobre la subjetividad y que hablaba del dolor país. Seguramente, Edgardo, vos te acordás de esto. Y el dolor país en este tiempo en el que pensamos de nuevo, una vez más, en el riesgo país, ella decía, el dolor país hay que medirlo, porque el dolor país es aquello que nos quitan a la vida cotidiana de cada ciudadano o ciudadana, y que está lejos cuando nos dicen la deuda, los miles de millones de los cuales vos hablás, qué sé yo, nunca voy a ver tanta guita toda junta, seguramente. Pero es que Liliana, creo que yo lo más contradictorio de todos, y casi una especie de paradoja, es que cuando hablamos del Fondo Monetario, hablamos también de los salarios de los argentinos, Claro. pero muchas veces nos quieren hacer creer que esto no es así, y que son discusiones vanas, y que la deuda en pesos y la deuda en dólares es igual, y para qué todos nos metemos en esa situación si a los argentinos lo que les importa es si llegan o no a fin de mes. O sea, hay un grado de ironía o de hijaputez, no sé, perdón, yo no soy de decir malas palabras, pero ese dígala, término... La segunda, ese la término segunda. no. Hay días No, porque se los hay- escuché a ustedes, entonces hay ahora le días- digo. Fontana Rosa te diría, eso es lo que Esa es la corresponde, palabra. esa es la Pero digo, palabra. no hay Perversión, otra. Julián. Ah, bueno. Creo que hay Perversión. que por eso conectarlo con lo Sí. que dice Liliana, ¿no? Y entrar a hacer ese nudo entre filosofía política y psicología, porque son estructuras psíquicas efectivamente perversas. Destruyen la subjetividad de cada persona. Esa sensación de desamparo, de a dónde vamos, de no tengo futuro, algo que los medios hegemónicos te reiteran cada mañana, cada día, en cada radio. Sí, la construcción Está todo de- mal, sí. Alberto se equivoca, Cristina hace daño. Todo es un desastre, con lo cual el dolor país, querida Silvia Bleichmar, es un concepto que te agradecemos porque nos ayuda a pensar. Señor Pedro Peretti, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Completando lo de las compañeras, venía para acá, me paré a hablar con Agustín. Trabaja arreglando la ruta. 60.000 pesos salario básico, 12 horas de laburo, no tiene sábado ni tiene domingo. El encargado de una planta de cereales, de la Pampa Húmeda, que la juntaron con la pala, 50.000 pesos por mes. La canasta básica, 76.000 pesos. Bueno, yo te iba a decir eso. Perdimos 4 millones de votos, le pagamos 6.000 palos el año que se fue al Fondo Monetario Internacional, redujimos el déficit fiscal a casi 3 puntos y ahora tenemos que pagar 700, 140 más. Eso me parece que estamos haciendo el ajuste del fondo sin haber firmado, perdimos 4 millones de votos y creo que lo más importante de esto es que el gobierno salió a la pasividad y hay que analizar muy seriamente este viaje que no tiene nada de ingenuo a Rusia y a China, me parece un dato clave junto con la asunción de Alberto en la CELAC. Bueno, interesante lo que plantea Pedro. Vamos a, por supuesto, tenerlo durante nuestro programa. Edgardo Moca, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julián, ¿qué tal? Bueno, me alegra mucho la mención a la J.J. Bleichmar, que fue una amiga y además una intelectual brillante, de la que tendríamos que seguir aprendiendo a través de sus textos, ¿no? Yo me aparecía cuando vos estabas contando lo de las reuniones, lo de la Sí. Gestapo y lo demás. En la nota de hoy, en el cohete que va a la luna en el cohete a la luna de Alejandra Dandan, Sí. hay algo que mezcla lo terrible, lo trágico con lo desopilante. Porque ¿qué es lo que hace Alejandra Dandan? Revisa las denuncias que se hicieron con los nombres, hacia los nombres que se pactaron en esa reunión del Banco Provincia. Y son las palabras de Villegas, las instrucciones de Villegas fueron tomadas textualmente en las denuncias. O sea, un orden estratégico, un orden autoritario para generar un delito, porque lo que se hizo ahí, esa idea de María Eugenia Vidal, que eso fue una reunión y no un delito. Una Y mesa bueno, de trabajo. dejemos que la justicia, vigilemos a la justicia para que se haga justicia en este caso, porque además no es este caso. Yo creo que esto abre la puerta para una investigación muy seria de otras situaciones, porque está claro que los trabajadores eran un centro principal, y los sindicatos como sus representantes, un centro principal del ataque, porque en el fondo se va por quién se queda con qué, ¿no? ¿Quién se queda con el excedente? Esa es la vieja pelea argentina, siempre se resume ahí. Entonces yo creo que
alentar que se abra muy claramente todo este proceso porque tiene que servir para terminar con la impunidad. Y breve también. En esas notas utilizaron un discurso de una narrativa extorsión, amedrantamiento, Eso, exacto, esas palabras. coartando libertades que son fundamentales como la libertad sindical y que están en la Constitución. Es decir, fíjate cómo traducen los derechos o el ejercicio de derechos constitucionales en delitos. De hecho, ese gobierno intentó proscribir la instigación a la huelga en el Código Penal como hace 150 años atrás, que era en un país preindustrial. Bueno, ya están en nuestros estudios y los vamos a entrevistar en instantes nada más. Está Carlos Rosansky, también está el diputado Eduardo Valdés, ustedes los ven allí en pantalla. Yo quiero darle también la bienvenida, y solamente por algunos minutos, porque debe estar cansado y además porque son las 2:20 de la mañana, a José Manuel Ubeira, al gallego. José Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas madrugadas allí, un gusto saludarte. Buenas noches, y frías madrugadas, 4 grados. Wow. Así que Bien. está fresco. Un pero poco de nada, eso nos vendría bien, pero un poquito nada más. Sí, quería darles un abrazo a todos, los extraño, que quiere que le diga, y antes de decir nada, me pareció extraordinario el editorial tuyo. Pocas veces una síntesis tan perfecta de toda, digamos, todo el cúmulo de desgracias, apiladas y compiladas desde lo jurídico, de lo judicial y desde lo económico en la Argentina. Pero creo que una cosa no se explica sin la otra. O sea, la pérdida del sentido de justicia fue lo que facilitó, de alguna manera, la impunidad para hacer lo que hicieron económicamente. José Manuel, una de las preguntas que recorre cada uno de los capítulos que se van develando, en la medida en que la justicia va trabajando y va pidiendo información, es si tanto el expresidente Macri como también María Eugenia Vidal estaban al tanto de cada una de estas cuestiones que tenía lugar, ¿no? Si estaban al tanto de que se cometían delitos finalmente. Y todo pareciera indicar, no sé qué pensás vos, en función de lo que se está viendo, que realmente había un grado de compromiso con ese nivel de persecución política importante. Yo lo vengo diciendo desde hace muchos años, sí. ¿No? O sea, claramente tenemos una jefatura de un grupo de delincuentes que accedieron al poder por medio del voto, pero que después de alguna manera ejecutaron una política que fue pura y exclusivamente de destruir la economía argentina, la persecución, como se vio, en los términos que se vio, y ahora está pasando por una etapa muy interesante que es la del ridículo, ¿no? Porque esa sentencia que habla de cuentapropismo, sí, 15 días después se transforma en papel mojado a la luz de esta reunión que hubo en el Banco Provincia, donde claramente se ve la conformación de una asociación ilícita, y yo soy bastante renuente a la utilización del tipo penal de la asociación ilícita, porque tiene que haber creado un estrépito público. Y yo creo que ahora estamos frente a una asociación ilícita porque mayor estrépito que no puede llegar a haber. Suscribo las palabras de Moro en cuanto a que desde la vuelta a la democracia hasta el día de la fecha nunca se vio una organización delictiva bancada con fondos del Estado pura y exclusivamente para la persecución de aquellos que pudieran ser opositores y acorralarlos para facilitar lo que de alguna manera ha sido uno de los robos más extraordinarios de la historia de la República Argentina. Otra de las cosas que vamos a ir viendo, a ver, señor director, a ver si podemos mostrar algo del material que tenemos, cómo el intendente Garro de La Plata, bueno, de alguna manera, cada vez que tenía una intervención pública, hacía referencia directamente a lo que se estaba haciendo, no de una forma taxativa, pero sí, de alguna manera, manifestando que los sindicatos realmente conspiraban contra su gestión. A ver si, bueno, ahí tenemos... Bueno, ahí está. Bueno, esto sirve, hay mucho de esto. Este es un tuit de Julio Garro, ustedes tienen la fecha allí, en marzo del 2019. Dice, hace solo 3 años La Plata era la ciudad de las mafias, asustaba. Delincuentes disfrazados de policías, sindicalistas, jueces y dirigentes políticos. Hoy todavía estamos dando la batalla más dura contra ese pasado que no se resigna
que vuelve en forma de fotos rancias, ¿no? Y allí debajo ustedes tenían otro tuit de María Eugenia Vidal, es decir, había una especie de diálogo en la red. Desde el comienzo de mi gestión iniciamos el camino de dar las peleas difíciles en la provincia de Buenos Aires. Esto es algo que uno puede reconocer hoy también, ¿no? Es decir, este nivel de relato está instalado hoy también. Pero además, los que dicen que son la mafia son los que persiguen y juzgan por anticipado. Es del todo siniestro y aparte es lo que decíamos, la total ruptura del pacto democrático, que es lo que decía Leopoldo, que coincido plenamente, pero además es sustituir el Estado de Derecho. ¿Quién es? ¿El Ejecutivo es el que está juzgando? ¿Quiénes son las mafias por anticipado? Y hay que encontrar una identidad con el relato existente en la última dictadura cívico-militar, porque el plafón o la aquiescencia o la aceptación social a un enemigo interno se va construyendo con la subjetividad colectiva, hoy en día utilizando las redes sociales, utilizando los medios de comunicación conniventes, pero lo vemos también incluso en las redes continuamente. Sí. ¿Son sindicalistas, son mafiosos? O sea, estamos hablando de una institución fundamental para el Estado de Derecho, y Villegas lo decía como un hombre de fe. Hay que noticiarlo, Villegas, de la encíclica Rerum Novarem de 1891, creo que hablaba de la necesidad de los sindicatos para ponerle un poco de coto al capital. José. Sí, vos dijiste algo muy interesante y lo quiero unir con lo que dice Natalia, pero dijiste algo interesante al pasar, que tiene que ver con la sincronía con que todas estas acciones se produjeron desde el comienzo del gobierno de Macri. Porque acá lo que hay que mirar también son los tiempos y son las decisiones que se toman. O sea que cuando aparece Rosenkrantz y Rosati en la Corte Suprema, fue para instalar lo que en navegación se llama un ancla de mar. Si ellos de alguna manera perdían el poder, tener garantizado desde el ámbito más alto del Poder Judicial un grado de impunidad concreta para los actos realmente cometidos. Entonces, esta marcha del 1 de febrero que se está realizando, que yo lamentablemente no voy a poder estar, pero que desde ya envío un abrazo enorme a todos mis compañeros, sobre todo a Eduardo Valdés, es de alguna manera un ejercicio de colocar a la ciudadanía en la calle para expresar con toda claridad el repudio, el asco que tenemos hacia la jefatura del Poder Judicial de la República Argentina, que es partícipe necesario de este expolio que vivió la República Argentina. Y están colocados ahí en la Corte, enquistados en la Corte, para garantizar la impunidad, no solamente a estos que estuvieron, sino a los poderes fácticos de la República Argentina. Entonces el otro día salió una solicitada de la Asociación de, no sé, abogados constitucionalistas, una cosa por el estilo, diciendo que esta marcha, en última instancia, vulneraba el Estado de Derecho. Se ve que estos muchachos que escriben los constitucionalistas, estos que escriben hay que mandarlos a repasar de nuevo la Constitución Nacional. La gente tiene todo el derecho del mundo a manifestarse, y sobre todo con respecto a un poder que es el Poder Judicial de la Nación, que lejos de cumplir la función que tendría que haber cumplido, es partícipe y cómplice de todas estas barbaridades que se vivieron en la República Argentina. Así que esta marcha no solamente que es necesaria, sino que deviene imprescindible. Y me parece que es extraordinario que sea la primera marcha de muchas más que se vayan a hacer en el futuro, hasta tanto y en cuanto el Poder Judicial de la República Argentina tome nota de que el verdadero poder en la Argentina lo tiene el pueblo y no lo tienen ellos. Bueno, no te voy a retener más porque la verdad que la tentación es dejarlo, no digo dejarlo ahí, pero que te quedes con nosotros. La verdad que te mandamos un abrazo grande, te extrañamos, te esperamos pronto aquí en Caníbales, pero bueno, está muy bien que descanses un poquito porque el año va a ser muy largo, José Manuel, y me parece que lo sabés. Prometo llevar turrón. Un abrazo para todos. Ahí está. Bueno, un abrazo grande. Bueno, varias cuestiones, ¿no? Me anoté el término ancla de mar y me pareció sumamente interesante, ¿no? Es lo que uno va tirando por las dudas, ¿no? Daría la sensación. En términos económicos tiene muchísima aplicación, porque esto uno podría pensar, bueno, ¿el Fondo Monetario finalmente qué es? ¿Es un garante de qué? Es un garante de que en algún momento, si vos tenés un préstamo, vas a someter tu soberanía de carácter económico, que vas a tener que ir a discutir con quien es tu acreedor principal cada decisión que vas a tomar. Y quizás en ese punto es casi una especie de chantaje, ¿no? Porque uno le deja al gobierno que sigue
un mega acreedor con el cual va a tener que discutirlo todo. Pero lo más insólito es lo que decíamos en relación a que quien prestó sabía que no le iba a poder cobrar y quien tomó la deuda sabía que no le iba a poder pagar. Y ahí es donde se arma esta situación que realmente es desesperante porque nos hacen creer que no hay salida. Y yo tengo la más profunda convicción de que el pueblo puede encontrar una salida y que tenemos que generar los recursos para salir de esta trampa, que por otro lado no es la primera vez que sucede. Esta historia ya la vivimos, esta trampa ya nos la pusieron. ¿Cómo se dijo? ¿Ancla de mar? Ancla de mar. Este ancla de mar ya nos la habían dejado y entonces tenemos que aprender a generar otro tipo de recursos y sobre todo algo que acá los compañeros dicen con frecuencia, no tener miedo de enfrentar la situación. Es importante Sí, lo pero que lo que pasa es que es una situación muy, muy compleja. Yo creo que el marco regional puede ayudar a resolver y encontrar esa salida. Creo que, bueno, ahí está Eduardo Valdés, que es un especialista en ese tema internacional. Creo que el tema de que Alberto haya asumido la CELAC, que haya ganado Boric, que Lula esté en las puertas de un gran triunfo, que Xiomara Castro haya ganado en Honduras, el viaje de Alberto, creo que ese marco regional, el apoyo de México, el apoyo de López Obrador, y además tendríamos que completarnos con ir a la Corte Internacional de la... Pero yo quiero hacer una reflexión que lo vi en este canal, vi el debate el otro día entre Loser y Alejandro Olmos Gaona. Yo, escuchándolo a Loser, me doy cuenta por qué el Fondo Monetario Internacional no acierta jamás un pronóstico. ¿Cómo puede ser que un funcionario de ese nivel indique que hay que sumar la deuda en pesos con la deuda en dólares? Son desopilantes las cosas que dicen. Pero no es inocente, ¿eh? No, claro que no es inocente. Yo no digo que sea inocente, digo que es desopilante. Ni un poquito así de inocencia. Silvia, yo no digo que sea inocente, digo que es desopilante, una cosa totalmente distinta, y que es desopilante y que es preocupante que una parte de la sociedad argentina crea a semejantes tipos. Digo, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué debate tenemos que dar en profundidad? El rol de los medios, no solo... A ver, acá los medios... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que cualquier médico que la erra en un diagnóstico se come un juicio de mala praxis y los periodistas públicamente digan las barbaridades que dicen, mintiendo escandalosamente y nadie puede hacer nada? Los nadie periodistas puede hacer tienen respecto? Creo confusión. que los periodistas se hacen eco, por eso yo mostraba el tuit de Alfonso Pratgay, porque hay muchos, los vamos a seguir viendo en un ratito nada más. Hay como una especie de porfía por instalar un relato, y seguramente nos vamos a meter en ese tema en instantes. Yo quiero saludarlo a Eduardo Valdés y a Carlos Rosansky, que están con nosotros. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, ya hemos hablado casi de dos cuestiones que son centrales, ¿no? Espionaje por un lado y la cuestión económica por otro, y la idea es ir analizándolo a partir de algunos retazos de información que van llegando por estas horas y que tiene que ver con una justicia que le pide a la interventora de la AFI, bueno, a ver, quiénes entraron y quiénes salieron de la AFI, como mínimo días antes y días después de la reunión en el Banco Provincia. Una víctima. Una víctima, Bueno. Rosansky puede hablar. Sí, bueno, volvemos a algo que como conversamos aquí. Estamos hablando de una organización criminal. Esto no hay que perderlo de vista porque precisamente lo que está faltando, hoy por suerte ya no es caracterizarlo como organización criminal, sino que lo que está faltando es encontrar los instrumentos para juzgarlo adecuadamente, para investigarlo adecuadamente. Que a mi entender no son los que están sucediendo. Hoy tenemos jueces aislados y por poco tiempo, porque yo espero que no tenga razón yo, pero a Kreplak le van a sacar la causa. ¿Por qué Kreplak es un juez honesto y no puede haber peor cosa para esta mafia que una causa llegue a un juzgado honesto? Claro. Lo han demostrado con Alejo Ramos Padilla, sí, con la causa en Dolores, con Baba, la causa en Loma de Zamora. Entonces me parece que estamos todavía en deuda con una parte de esta historia que ya no es como lo llamamos. Lo estamos llamando, Edgardo, Pedro, es una organización criminal. Bueno, ¿qué hacemos con esa organización? Con lo que tenemos alcanza desde lo teórico, porque tenemos una legislación extraordinaria, pero está faltando esa mirada en perspectiva que nos permitiría, a mi entender, investigar un poco mejor, más ampliamente. Eduardo. Yo voy a partir de la marcha del 1 de febrero, sí, el por qué, ¿no? Y yo creo que entre los por qué debería ser la no naturalización del espionaje ilegal. Es fundamental, porque 2 de los ministros de la Corte fueron espiados.
y no una vez, varias veces. Rosenkrantz fue espiado por D'Alessio, acá hay un especialista de ese expediente, fue espiado por D'Alessio cuando Ramos Padilla allana la casa de D'Alessio, encuentra un espionaje que le hacen a Bauçat y al estudio Bauçat y Rosenkrantz y al actual presidente, a Rosati, al punto que hablan entre los espías, le dice D'Alessio a Barreiro, creo que era su lugarteniente, el de la mano derecha de él, le dice, ¿cómo van a poder explicar estos la cantidad de viajes que tienen a Miami y a Panamá? Eso está en el expediente de Dolores respecto del espionaje que le hacen a Rosenkrantz y a Rosati. Y lo vuelven a espiar los Super Mario Bros. A Rosenkrantz entrando un domingo en Palermo a verse con Rodríguez Simón, y se ve que Macri no le tenía mucha confianza a qué iba a hacer, cómo iba a suceder eso, y el espía está asustado por lo que le están mandando a hacer, le dice fotografía a ver si es él, queremos ver el rostro. Y era Rosenkrantz con anteojos, con una gorra con visera y con una campera roja como queriendo no mostrar que era él el que entraba a ese bar de Palermo. Y el espía le dice, todo eso está en un expediente, el espía le dice, pero ¿quién dio la orden que yo hiciera esto? El 1, le dice Alan Ruiz, el jefe. El 1. En la jerga, el 1 es Macri. El 5 era Rivas, la 8 era Magdalani. Por eso digo que los motivos por los cuales lo triste de los dos ministros que estoy hablando es que nunca se presentaron en la causa. O sea que como que ellos naturalizan el espionaje ilegal. Entonces nunca se presentaron ni en Dolores, solo se presentó Bauçat, en Dolores no se presentó Rosenkrantz como diciendo esto, y tampoco se presentaron en Lomas de Zamora cuando surge el espionaje del Super Mario Bros. O sea que tendrían que haber dado el ejemplo los dos supremos y no lo hicieron. Y estoy hablando de doble espionaje. No, entonces, estás dando un detalle... El final es terrible, porque el final es que el espiado Rosenkrantz... Estás hablando de la Corte Suprema, de un juez de la Corte Suprema que va a una reunión que sabe que donde no tiene que estar y va disfrazado directamente. Exactamente, un día domingo... Y se sabe espiado y no hace nada. Se lo mostró a ese... porque está todo en las fotos, los audios, el video, está todo. Porque como hubo la virtud de los jueces de Lomas de haber allanado a los espías, cosa que nunca se había dado, que encontraras los chats y los videos, como se dio con D'Alessio, se dio con todo el grupo Super Mario Bros. Entonces, por supuesto que quieren ir a Comodoro Pi, pero aparte, el pueblo argentino ya lo vio por televisión a eso, lo hemos visto por televisión, cómo lo espiaban, y da vergüenza. Yo creo, al menos pertenezco a una generación que cuando estudiaba abogacía decían que los jueces debían ser y parecer. Parecer significaba que los jueces vayan a la justicia, vayan al juzgado y pidan que se investigue el espionaje ilegal. Sí. Yo particularmente voy a marchar el día 1 de febrero por esto, por la no naturalización de la Corte Suprema y del Poder Judicial del espionaje ilegal. Porque lo que es más grave es que en este preciso momento, mientras nosotros estamos en este lugar, Rosenkrantz, Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte, 2 veces espiado, está en el mismo country de la provincia del Neuquén, Cumelén, que el espiador Mauricio Macri. Fíjense cómo yo vivo diciendo el síndrome de Estocolmo que se logra a partir del espionaje ilegal. ¿Qué le pasa a Vidal? Que fue espiada y lo único que dice, ni bien habla, es de esto lo saco a Mauricio Macri. Está siendo elegante diciendo... ¿Qué le pasa a Larreta? ¿No? Que va y hace reportajes y dice, de esto lo saco a De Stefano. Le preguntaron por De Stefano, que lo tiene en una guarida ahí en subterráneo de Buenos Aires, y dice, no tengo pruebas que haya hecho algo, cuando lo vimos por televisión. Y era el autor, esa persona, Sebastián De Stefano,
es el personaje principal para mí de toda esta historia. ¿Sabe por qué? Porque este hombre tenía experiencia, sabía a dónde iba. Cuando el 10 de diciembre del 2019, ni Magdalani, ni Arriba, que venía de comprar y vender jugadores, sabían de qué se trataba. El único que sabía de qué se trataba era Sebastián Di Stéfano, que decidió, desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos, decir, esto me lo da, lo que estoy contando, a tener 700 horas de escuchar trabajadores de la AFI y espías de la AFI que nos fueron contando cómo era el proceder. ¿Sabes lo que hizo? Lo primero que hizo fue sacar una resolución que ninguno va a tribunales. El único que puede ir a hablar con los jueces es De Stéfano, y el que delegue De Stéfano. Cuando antes ellos tenían ingreso, cuando le dan para hacer un seguimiento, tenían diálogo con el juez y le explicaban por qué. Porque nadie puede espiar sin orden judicial. Entonces, ¿qué hacía Di Stéfano? Quiero espiar a Cristina Kirchner. Entonces inventaban un comunicado terrorista, un comunicado que decían que puede haber atentados terroristas durante el G20 que podían hacer, pero lo único que quería era espiar al G20, a Cristina Kirchner. Entonces hacían todo un procedimiento para justificar. El espía fue a espiar pensando que era una orden judicial. El único que sabía que no era una orden judicial era él, De Stéfano. Cuando tenían que inventar, o por ejemplo la legitimación de los anónimos para hacerte causa judicial. Al Pata Medina, a pesar de todo lo que vimos en ese video, no hubo denuncia. Al Pata lo meten por un anónimo cuando lo detienen. A los sindicalistas de Bahía Blanca los detienen porque no hubo denuncias y entonces se quejaron el poder político de por qué no denunciaban en Bahía Blanca a la UOCRA, y resulta que entonces fue María Eugenia Vidal, hizo un discurso cuando visita Bahía Blanca y entonces le obligan a un fiscal a que se tome del discurso de Bahía Blanca, de Vidal en Bahía Blanca, para iniciar la causa judicial y detenerlo a los sindicalistas de la Unión Obrera de la Construcción. Que uno de ellos ha muerto y en condiciones muy duras dentro de la cárcel. Tenemos que investigar qué pasó con eso. Pero esto es lo que significa violar la ley, espionaje ilegal e inventar causas al enemigo. Bueno, los dueños de esta empresa fueron víctimas de eso también. Lo que pasa es que no vayan a la justicia Rosenkrantz y los jueces, que no se presente Vidal, que no se presente nadie, es más que lógico. ¿Sabes por qué? Porque está más sucio que una papa. Entonces, esa es la estrategia, la misma estrategia de Fujimori, la misma estrategia de Montesino. Grabarlo, tenerlo grabado, y si sacás los pies del plato, como dijo Mauricio, desapareces. Y por eso no van. Lo que decía Pedro, esos dos cortesanos que fueron espiados, que como bien relataba Eduardo, y que vale aclarar, porque ¿cómo sabían que viajaban a Panamá u otros lugares? Utilizaban otra vez las estructuras del Estado, como la Dirección Nacional de Migración, lo hicieron con Pedro Echeves, mi cliente, ¿no? Sacaron esa misma foto que le sacan antes de subirse un avión. O sea, utilizaron toda la estructura estatal. Pero además estos fueron los dos que aceptaron ingresar por fuera a la Corte de un mecanismo constitucional. Ya sabemos quiénes eran los clientes previamente a ingresar de Rosenkrantz. El mismo cortesano que está diciendo que ahora, después de 5 años, él puede resolver causas relativas a los que fueran sus clientes. Entonces, están evidentemente, como se dice, carpeteados. Absolutamente carpeteados. Y yo digo una cosa, porque están carpeteados, escucha una cosa, que ¿y los árbitros de fútbol? Los árbitros de fútbol están todos carpeteados y todo escuchado. Es un detalle que nadie toma en cuenta. Pero a ver, Pedro, no entendí, perdóname. me perdí. Tenés que ser más claro con nosotros. Me perdí. ¿Se espía a los árbitros de fútbol? Yo creo que sí. Yo creo que han sido él está espiados durante homologando... la era de Macri. Yo creo que Boca Macri fue un laboratorio. Pedro, sí. Voy a hacer una fantiñada de esas que... Para, Pedro. Vos estás diciendo que durante el gobierno del expresidente Macri espiaban a los árbitros de fútbol. Yo estoy diciendo que Boca fue la nave insignia de la derecha, donde se probaron todas estas cosas, donde estuvo la primera vinculación con la justicia, y los árbitros del fútbol están todos carpeteados. Y los que somos del fútbol, y los que somos de equipo del interior, lo hemos sufrido en carne propia. En la época de Macri, en Boca Juniors. ¿Puedo agregar un paralelismo? Estamos hablando del lugar del juzgador.
del tercero imparcial. Yo creo que a eso se refiere Pedro. O sea, los jueces que deberían resolver o deberían tomar parte para la defensa de la Constitución no lo hacen porque están directamente implicados a través del mecanismo de espionaje ilegal que no por nada es utilizado por Mauricio Macri. Pero tratando de articular en el mundo del fútbol con el mundo del espionaje, es cierto que tal como decía Eduardo, Di Stéfano estaba a cargo de jurídicos, una parte o una oficina que creció un 25% con Mauricio Macri. ¿Y a quién le respondía también Di Stéfano? Angelici. ¿De dónde surgió o qué cargo ocupó también Stornelli? En Boca. O sea, todos vienen de ese laboratorio, si se quiere, que por supuesto respondió en su momento a Mauricio Macri. Obviamente. Creo que ahí está el punto de conexión. Y además, fíjate lo que pasó en la final de la Libertadores, ¿no? No, ahí no te puedo ayudar, Pedro. Bueno, el Boca River que terminaron jugando en Madrid. El operativo y todo lo demás. Digo, acá todo tiene que ver con todo. Angelici, Macri, la justicia, todo ese mundo ha funcionado en forma concomitante. Están todos carpeteados, por eso no van a la justicia y porque están todos con el culo sucio. Eduardo. Ahora, yo quería poner actores que han quedado nombrados. Me quedé con la frase de la relación del Fondo Monetario con Argentina como un caso de extorsión. Yo pondría ahí, es un caso de colonialismo. Es un caso de pérdida de soberanía de una nación, la forma moderna, la forma contemporánea de pérdida de soberanía. Pero lo que quería era conectar esto porque todo lo que estamos viendo y lo que estamos comentando revela la existencia de un sistema, de una articulación. No son muñequitos sueltos que se encuentran de casualidad. Y el fondo forma, digamos, Estados Unidos forma parte de esa articulación. Y a ver, los medios de comunicación, cuando Vidal se ve arrinconada por las evidencias, digamos, lo primero que atina es a decir, ahora me van a decir que el Pata Medina es un angelito. O sea, todo el recurso argumentativo está depositado en las campañas mediáticas que convierten a determinadas personas, a los enemigos del poder, a los enemigos de esa articulación, los convierten en sinónimo de bandas de maleantes, y una vez que ocurre el hecho judicial, está absolutamente naturalizado. Esto, por supuesto, no se puede hacer sin el Poder Judicial, sin una parte muy influyente del Poder Judicial, sin los medios de comunicación y sin los articuladores poderosos del mundo. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de eso. El caso Macri es un caso muy particular, porque aparte hay una vocación por el espionaje, una vocación por el poder sobre las personas, que puede ser bien un motivo de estudio sobre la psicopatía, un estudio de tipo psicológico. Pero en todo caso es un dato. Es un dato, por supuesto, relevante, pero no hay que perder de vista que acá hay una articulación donde cada sujeto tiene su lugar en la cancha, nadie está parado. Por eso, yo estoy de acuerdo que el tema de los jueces que no denuncian puede ser un tema de miedo y de carpeta, pero también quiero decir que los jueces forman parte de ese entramado, no necesitan que nadie los carpetee. Los que participaron en esto, los que participaron en la destitución de jueces honrados, los que participaron en los cableados en las cárceles, todo eso, puede ser que alguno de esos esté carpeteado, pero forman parte de la logia. Lo que pasa es que la logia tiene una estructura vertical. Y el número uno, cuando fue número uno del país, tenía esa función. A mí me parece que... Julián, la familia judicial se protege. En este tema y en todos los temas. Lo sabemos muy bien quienes acompañamos a las mujeres que viven situaciones de violencia. La denuncia de un juez, no importa lo que haya hecho, rápidamente genera el abrazo de todos los demás, la cuestión corporativa. Es decir, que esto es, insisto, más allá de los nombres propios, es un sistema. No importa cómo se llame cada quien. Carlos. Sí, la familia judicial, por supuesto, es clave en este tema. Yo quiero retomar algo que decía Edgardo recién sobre los carpetazos, vinculado a lo que Eduardo comentaba. Primero, el enorme trabajo que está haciendo la comisión en diputados de Valdés, Moró, que tiene... Tailade. Y realmente el trabajo que hacen es importantísimo. Pero yo lo que pensaba sobre los carpetazos es que en realidad, como dice Edgardo, no es que ellos necesitan estar carpeteados porque forman parte. Sin embargo, son investigados, son espiados. Y la razón es porque hay que vincularlo a una cuestión mafiosa. Es decir, son códigos mafiosos en los cuales no necesitan carpetearte. Todos ellos, por eso se explica por qué se espían familiares.
Por eso, estamos tratando de entender por qué se espían familiares. A la Porque hermana mayor y a la hermana menor. Absolutamente, porque forma parte de la práctica mafiosa. Y recomiendo hoy, además de Alejandra Dandán, una nota excepcional de Rocco Carbone, que se llama El hombre de cemento, y que hace una explicación maravillosa, leanla sobre la mafia. Está el apellido de Stefano ahí, ¿no? Con el apellido de Stefano y Macri. ¿Por qué? Porque son los apellidos de 2 de los 7 clanes de la 'Ndrangheta calabresa. Él aclara que no va a estigmatizar un apellido, pero la realidad es que son los mismos apellidos. Y dice que ahora están más amigados porque la 'Ndrangheta de Stefano fue la que mandó matar a nada menos que a Tony Macri, uno de los jefes de la 'Ndrangheta histórica. Macri en ese momento, le sacaron el apóstrofe. Pero la realidad es que si nosotros empezamos también a mirarlo como operaciones mafiosas, y una aclaración sobre el tuit que mostraron de Garro, yo creo que es un muy buen tuit, es un muy buen mensaje, y por eso nosotros estamos discutiendo el tuit de Garro cuando no es para nosotros. Las pavadas que él pone no son para nosotros, son para que ese sector al cual se refería, no sé si Pedro o Edgardo, de ese montón de gente que sigue estas tonterías. Sí, es el montón de gente que lo llevó a Macri al poder. Claro. Y manipulan sobre ellos. Sí. Señor director, a ver si podemos ir compartiendo algo de lo que hablaba recién Carlos Rosansky para poner el contexto. Le pido el recorte H7426. Esto va a parecer chino, pero porque tenemos mucho material. A ver si... Bueno, ahí está, ¿no? Revelan los nombres de los ministros de Vidal que estuvieron en la AFI mientras avanzaba el plan Gestapo. Esto de... digamos, de poner en un contexto también temporal, ¿no? Cómo se iban dando. Bueno, los datos surgen del libro de ingresos y egresos de la AFI a partir de un pedido impulsado por el magistrado Ernesto Kreplak, que lo mencionaba recién Carlos Rosansky, para dilucidar si alguno de los imputados habían visitado el organismo. A ver qué sigue de esto. Bueno, el siguiente destacado, a ver si lo podemos ver, señor director, el que viene, donde dice, así Garro armaba las causas judiciales, porque lo que de alguna manera empieza a decantarse de todo esto es, bueno, cómo era el sistema, ¿no? Porque justamente el valor que tiene esto es cómo se daba cronológicamente y cómo se gestionaba todo esto. Bueno, en este contexto, lo que de alguna manera empezamos a ver es que se actuaba por un lado y después se salía a los medios prácticamente a consolidar el mensaje, a darle un marco a eso que estaba pasando, a naturalizar algo que era, por ejemplo, Juan Pablo Pata Medina es un delincuente y en algún momento lo vamos a meter preso. Pero sin pedirle ningún tipo de detalle. El intendente salía directamente a vanagloriarse de las operaciones ilegales que se estaban haciendo. Julián, con respecto a lo que decía recién Carlos, es decir, esto apunta a interpelar otro sector, ¿no? Que claramente es quien llevó a Mauricio Macri al poder. Pero fíjate cómo neutralizan el significado de las palabras, ¿no? En este caso de Gestapo, al punto tal de parecer un instrumento, una herramienta buena para lograr un cometido de la destrucción del mal, en este caso los sindicatos. Desde el punto de vista que ya hay personas, gentes o incluso funcionarios que de manera tangencial sí naturalizan o neutralizan, diría yo, no la van a poder angelar jamás la palabra Gestapo, pero sí el punto tal que se acepta. Y Nicolás Casullo decía, el sentido común es de la derecha. Entonces, romper ese sentido común cuesta muchísimo, porque son capas que están sedimentadas, que reescriben continuamente la historia, al punto tal que hoy en día estamos asistiendo en el presente a la neutralización de esta palabra, como una buena herramienta. Esa construcción de sentido se da por la reiteración, que suplanta muchas veces a la argumentación, es decir, tanto te repiten algo que uno ya directamente, potencialmente lo cree, lo toma, sin pedir algún tipo de argumento. Julián, y la sensación de poder, porque no es lo mismo que yo hable mal de una persona a que todos los canales de televisión, todos los periodistas, vos prendés algunos no, casi todos los canales, y siempre se está hablando bien de algunas personas y mal de otras. El poder fija los conceptos. Esto es, el sentido común es un sentido común que no es natural. Coincide en los enemigos. Exacto. Porque cuando hablamos del lado sincronizado, lo que vemos es eso, que hay una total coincidencia entre quiénes son las fuentes a las que ese periodismo
que no es todo el periodismo. Ese periodismo apela para generar recursos. Lo escuchaba, por ejemplo, en Radio Mitre el otro día a Daniel Sapsay, Eduardo, hablando de las cuestiones estas del 1 de febrero, con Miguel Wiñaski. Hay que decir los nombres, porque es importante decir que Daniel Sapsay es para muchos considerado un gran constitucionalista. Entonces me parece que hay que señalar que hay gente que lo que está haciendo es operar y que atenta contra la gobernabilidad, y que es un sistema, absolutamente. Eduardo. Bueno, ellos son los dueños de la academia, ¿no? Ellos reparten los títulos académicos. Se legitiman de esa manera. Sapsay, que nunca hizo un doctorado de Derecho Constitucional, sino creo que tiene algo hecho y no sé si lo terminó en Francia sobre Derecho Comercial, se autotitula un gran constitucionalista. Se autopercibe, decís vos. Lo nombran en la Academia Nacional de Derecho Constitucional. A los periodistas que hacen lo que ustedes están diciendo lo nombran director de ética de la Academia Nacional de Periodismo. Al otro que reparte calumnias desde la columna del diario La Nación los domingos, presidente de la Academia Nacional de Periodismo. O sea, ellos se reparten pero yo creo que abajo en la fase hay todo un cuestionamiento, en el periodismo, en la abogacía. Los que van a marchar el 1F van a ver muchos abogados que todos los días trabajan, litigan en tribunales y que se dan cuenta se están dando cuenta de las barbaridades y las atrocidades que se han cometido en el último tiempo en nombre del derecho. Entonces, a mí me parece que hay como un despertar hurgando las realidades que aparecieron y que van a seguir apareciendo, porque pareciera que el goce era filmarlos y mostrárselos al jefe. Claro. Porque 2 horas después de que terminó la reunión en el Banco Provincia, ingresa Rivas a la Casa Rosada a ver a Macri, el jefe de la AFI. Entonces... 2 horas después. 2 horas después, el mismo día. Como contento con la filmación. No, es que yo creo... A ver, yo no me voy a enojar ni con Arribas ni con Magdalani. El espiador era uno. Los demás ejecutaban. Por eso es la indignación que tiene la gente que trabaja y que está acusado de espionaje ilegal hoy, porque les denominan cuentapropistas. ¿Qué cuentapropistas si los mandaron ellos? Y lo sorprendente del video, o lo patético, no sorprendente no es nada, es que 4 días después de ese fallo de Lloren y Bertuzzi, donde dice que los únicos que son inocentes son Macri, Arribas, Magdalani, y los demás son todos cuentapropistas que ejecutaron, a los 4 o 5 días aparece ese video donde aparecen los números 3, 4 y 5 de la AFI, de la planta política más importante de la AFI, el jefe de gabinete de la Agencia Federal de Inteligencia, el director de Asuntos Jurídicos y el director de Contrainteligencia, los cargos más importantes, organizando cómo meter preso a los dirigentes sindicales, porque lo que molestan acá son los gremios y el derecho laboral. Acordémonos que unos días antes de esto, Natalia, vos decime si fue así, Macri en persona lo estigmatiza a Héctor Recalde como el como el jefe de la mafia. Laboral. El hombre más sabio que tenemos hoy en el derecho laboral lo ponen como el enemigo, como la contracara de lo que ellos quieren. Claro, ahí está. Ahí está. Qué obsesión la de la derecha con los sindicatos y con el derecho laboral. Del 55 para acá, todo lo que han hecho fue sistemáticamente para destruir los sindicatos. Me estaba acordando en este momento, por ejemplo, en la ley Mucci, que también fue una forma. Y me estaba acordando unas palabras de Canitró en ese momento, cuando querían hacer el ajuste con el Pan Austral, que decía, no lo podemos hacer porque los sindicatos defienden a los trabajadores como gato panza para arriba. Fíjate vos qué constancia tiene el radicalismo de estar siempre pegado a la derecha, ¿no? Y fíjate... ¿Es así o no, Valdés? Si estaba escuchando recién, Eduardo, cuando hablaba cómo le estigmatizaron a Recalde, y pensaba que el nazismo
definía, como ustedes decían, definía al enemigo. La manipulación que se viene haciendo estos años tiene que ver con Goebbels, claramente, del nazismo, calumnia que algo queda, la reiteración de la mentira. El fascismo hizo lo mismo. Y estos comunicadores actuales, que son parte de esta nueva versión, digamos, del fascismo, entre comillas, para que no se interprete mal, pero es una nueva versión. Es una versión con otra metodología. Total. Pero tengámosle mucho respeto. Estos periodistas que son, en realidad son operadores, y es gravísimo, ¿sí? Construyen sentido, definen enemigos, etc. Los espías son operadores y son peligrosos. Pero cuando además los jueces son operadores, claro, se multiplica el peligro. Y ahí tenemos un desafío, como decía Eduardo, yo creo, primero que no debemos jamás naturalizar no solo el espionaje, todas las tropelías que esta gente vino haciendo, necesitamos llamarlas por su nombre y a la gente que las hace también. Y creo que el 1 de febrero, a mi entender, va a ser una bisagra. Que cada uno la va a interpretar. Hay gente que está pensando que va a ser un aviso al gobierno, hay otra gente, que es, me incluyo, sí, que estamos pensando que esto es al revés, esto es un mensaje de apoyo, esto es decirle al presidente, dele para adelante que estamos acá. Totalmente. Como estuvimos en el 2x1 y se cambió la historia. Ahora, ¿no hay un peligro de que en medio del trabajo de estos medios de comunicación, la discusión o el debate, que digo que es sano para cualquier etapa de la vida democrática y en el caso de la justicia más todavía, quede muy cercano a lo que podría llegar a ser eventualmente un debate de características ideológicas? Por ejemplo, el Frente de Todos, en este contexto, avanza sobre la justicia. Nosotros que somos del otro lado, que tenemos otra pertenencia política, tenemos que defender ahora. Es decir, no hay algo de eso, no hay algo de tratar de influir en un sector de la sociedad diciéndoles, bueno, se quiere avanzar sobre la justicia y la justicia es independiente y ningún gobierno de turno debiera ni siquiera señalar con el dedo a un juez. Yo creo que lo que intentan justamente, o intentaron hace mucho tiempo estos reductos mediáticos, es partidizar esta marcha. Y si hay algo que excede, sí, ¿no?, a la base electoral del Frente de Todos, es el descontento con el Poder Judicial. 8 de cada 10 argentinos y argentinas está descontento con este Poder Judicial. Y esta Corte Suprema, además, yo creo que hay que sacarlo también, además de la gravedad institucional que hay en la cuestión del espionaje, la persecución judicial, sí, pero hay que llevarlo también a los derechos sociales. Liliana ha traído ejemplos acá que tienen que ver con el derecho de familia, que tienen que ver con los niños y las niñas. Es decir, no solamente esta Corte fue absolutamente omisiva en esta materia, sino que fue profundamente regresiva en materia de derechos sociales. En las cuestiones tarifarias, por ejemplo. En las cuestiones tarifarias, eso, derecho del consumidor, derecho laboral, que, oh casualidad, los trabajadores y las trabajadoras también son consumidoras, claro, ¿no? O sea, hay que intentar que la ciudadanía entienda que esta Corte va a ser la última que resuelva en relación a sus derechos. Entonces, yo voy obviamente apoyo plenamente la marcha del 1 de febrero, pero además que no es una cuestión solamente de abogados, abogadas, de jueces, claro, juezas, sino también de organizaciones sociales, sindicales, políticas y la ciudadanía en general. Es un tema de la democracia. Es un tema de la democracia. Es un tema de la democracia. Y no se arregla con una marcha. ¿Por qué? No, claro. ¿Por qué hacen falta varias marchas? ¿Por qué desde ese sector intentan decir es una marcha del Frente de Todos? Más allá de que el apoyo pero ¿para quién es la marcha? ¿Para quién es la movilización? Para la democracia. Para la ciudadanía que tiene que tomar ese mensaje. El gobierno. Al día siguiente, ¿de quién esperamos una respuesta? El gobierno. Pero acá el gran actor que no se había expresado, que no se viene expresando por razones incluso de coyuntura como la pandemia, es el único actor que se puede enfrentar a este sistema que estamos viendo. Es el pueblo. Es el pueblo cuantitativamente se expresará de una manera el primero y después tendremos que hacer que crezca. Y yo creo que lo del primero, creo que alguien lo dijo en el programa anterior, no importa quién lo dijo, que esta iniciativa, el 1 de febrero, tendría que ser la base para algo más estable,
que no se pronuncie solamente sobre el problema de la justicia, que se pronuncie sobre el problema de la mujer, sobre el problema del pan, sobre el problema de los sueldos. Tiene que haber una articulación de demandas que está madura en la sociedad argentina. Hablando de Héctor Recalde, quien reivindicó su labor legislativa porque fue quien además a la ley de contrato de trabajo le incorporó todo lo que la dictadura militar, o gran parte, le podó a esa norma, que fue lo primero que hicieron los militares. Hay un artículo que escribió junto con una colega, Paula Nievas Ibáñez, que habla se llama Suprema Regresividad, y habla de los fallos de la Corte que arrancan con el fallo Orellana, contrarios a los trabajadores y a las trabajadoras. Pongo algo que le puede tocar a cualquier persona: la reducción de las indemnizaciones en materia de accidentes y enfermedades profesionales para los grandes negocios de las ART. Entonces, Recalde, por supuesto, es un gran enemigo de Mauricio Macri, porque desde siempre reinstaló en su labor legislativa. Además, fue un férreo defensor del derecho del trabajo tal como lo conocemos, con historia y con los pies en el barro también, ¿no? Porque hay muchos académicos que hablan del derecho del trabajo y no saben lo que es un gremio. No es el caso. A ver, señor director, un poco apuntando a lo que señalaba Natalia, este tuit que vamos a compartir de Mariano Recalde, unos días antes de la reunión donde el ministro de Trabajo de Vidal decía: si pudiera tener una Gestapo para terminar con los gremios lo haría. Macri atacaba a Héctor Recalde. Durante 4 años persiguieron y hostigaron a todo aquel que defendiera los derechos de los trabajadores, ¿no? Y ahí tenemos un artículo del diario Clarín. Héctor, digamos que en ese momento era presidente del bloque del Frente para la Victoria, por eso les molestaba, porque era el presidente del bloque, el laboralista más importante del país, encima era el presidente del bloque que les impedía a ellos consolidar las leyes que iban a flexibilizar los derechos laborales. Eso es... Que ya estaban instaladas en Brasil. Pero esto se puede tomar como parte de algo mucho más sistémico e importante, es decir, los derechos de los trabajadores estaban en la mira del expresidente Macri. Los derechos directamente de amplios sectores de la sociedad en materia tarifaria, en materia de inclusión social. Recuerdo también todos los recortes que se hicieron en los ministerios vinculados a todos los programas sociales. Fue casi de inmediato que se hizo toda esa cantidad. Las pensiones por discapacidad. Todo eso arrancó rápido. Pero eso apareció rápidamente. Ahora, la pregunta sería esta: a medida que pasa el tiempo y cada vez tenemos más información y más detalles, ¿no pareciera como que el gobierno del expresidente Macri, el propio Macri, pensó que iba a ser impune eternamente? Claro. Digo, ¿no hay una especie de... Sí, hubo mucha torpeza. A ver, por eso digo, o lo llamamos torpeza o lo llamamos sensación de impunidad. En la ejecución, las dos cosas, en la ejecución, la manera acelerada, o la forma desembosada y obscena. Hay una mezcla de torpeza y impunidad. Perdón, es impune. No es que pensó que iba a ser. Hasta aquí, perdone, disculpen esta mirada un poco drástica, pero hasta acá gozan de la más absoluta impunidad de Mauricio Macri para abajo. Totalmente. Todos. Entonces no es que él se preparó, él efectivamente, por ser, como dice muy bien Rocco Carbone, como decía Natalia la semana pasada, meten en lo legal lo ilegal, y las aguas de esa divisoria quedan absolutamente subsumidas, ya nadie sabe. Entonces, Milagro, ¿por qué está donde está? ¿Cómo es el tema de los juicios de Milagro Sala? ¿Qué es lo dramático de que dos ponen en la corte un fiscal, claro, no le permiten producir pruebas? Entonces, ¿quién lo decide? ¿Un diario? ¿El título de Clarín? ¿Perfil haciéndose el neutro? ¿Por dónde pasa eso? Hasta aquí gozan de impunidad, como gozan de impunidad jueces y juezas que han sido denunciados. Gozan de la más absoluta impunidad. Por eso el primero F requiere de que toda la ciudadanía, no importa en qué partido político, no importa a quién hayas votado, no importa si crees en algún Dios o no. Pero Liliana, lo que yo digo es, ¿esto solo le preocupa a quienes forman parte del Frente de Todos? ¿O le preocupa a un sector de la sociedad nada más? ¿Qué pasa de la vereda de enfrente en términos políticos? No, yo creo que hay mucha gente de otros partidos a los cuales les importa. No creo en esa teoría de que entonces todos son malos, todos son... Vos sabés que yo creo que no. ¿Que no les importa? No, yo creo que ellos cuando atacan la democracia, atacan los sindicatos, le están dando respuesta a su base electoral. Yo creo que hay un importante sector de la población argentina que piensa como ellos, si no es inexplicable. Si no es inexplicable la impunidad.
si no hubiera... La impunidad está sustentada en varias cosas, pero también está sustentada en un apoyo popular genuino y legítimo que ha sacado Cambiemos, que es inexplicable desde el punto de vista nuestro, pero que tiene que ver con el retroceso que ha tenido el campo nacional y popular del 55 para acá, que ha sido sistemáticamente atacado y sistemáticamente se le ha construido un sentido común a la gente que los sindicalistas son todos chorros, que los políticos son todos chorros y que no sirve para nada, que el Estado no sirve para nada y me quiere robar. Creo que es muy importante tener en cuenta eso. Cooptaron la justicia, no hay que subestimar también, ese detalle. Siempre hubo un 40... Porque si no, ¿cómo te explicás vos? ¿Cómo te explicás vos los resultados electorales en el interior profundo de la Argentina? Es inexplicable si no es que una parte de la sociedad piensa como ellos. Y yo lo escucho todos los días en el lugar donde vivo. Carlos. No, sí, en primer lugar la explicación a esto que vos estás planteando, Pedro, tiene que ver con la manipulación, claramente. Claramente. Y en sintonía con lo que decía Liliana, que comparto plenamente lo de impunidad, aclarando que no es una sensación de impunidad, sino como ella dice, es impunidad real. Y esa impunidad a este grupo de delincuentes estaba garantizada antes de ganar las elecciones en el 2015. Se le garantizó, el poder real le garantizó la impunidad de todo lo que iban a hacer. Lo hicieron. Y hoy está en la angostura Macri con el vicepresidente de la Corte. Y Larreta también está ahí. Pero por supuesto, y después va Larreta, porque esa impunidad la garantiza el poder real. Es un tema muy complejo. Evidentemente, si no desarmamos las causas de la impunidad, va a continuar. Y para mí, el otro aspecto de la marcha del día primero, y quiero aclarar que hay otro sector en el que también me incluyo, pues estoy muy inclusivo, me incluyen los dos. Estás en todos los subconjuntos. Estoy en todos los subgrupos. En realidad hay un sector muy importante que sí va a reclamar lo no hecho. Claro. Porque se prometió una reforma que no se hizo. Pero no es incompatible un reclamo con el otro, porque como decía Natalia, si el 80% de la población descree su justicia, entonces seamos amplios en este sentido, inclusive en muchos, y bueno, y la gente se va a quejar y también la gente va a apoyar. Y me parece a mí que el gobierno lo tiene que interpretar de las dos maneras. ¿Y qué pasó hace 20 años también? Yo voy a plantear dos temas si me permiten. Sí, sí. Yo creo que todo lo que hemos estado discutiendo acá... ¿Estás haciendo como un análisis / reflexión? Sí, estoy haciendo análisis / reflexión y en algunas cosas... reivindicar al gobierno. Porque creo que todo lo que estuvimos discutiendo acá, el espionaje ilegal, es porque se tomó una política de Estado el día que se asumió el gobierno, donde se planteó que el presidente y la vicepresidenta iban a ir contra los fondos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia. No es poca cosa. Gobernar sin fondos reservados es decidir no pagar sobres ni a periodistas ni a jueces. Vamos a hablar claramente de qué se tratan estas cosas. Y muchas veces esa mano de obra que está desocupada ha generado accionares para querer mostrar la debilidad de un presidente. Yo puedo decir que el día que se sublevó la policía de la provincia de Buenos Aires, esos que se agolparon frente a la quinta presidencial de Olivo, era mano de obra desocupada. Yo puedo decir que cuando el presidente fue al Bolsón y le rompieron los vidrios de la camioneta, era mano de obra desocupada. Y el presidente se la bancó y siguió trabajando sin fondos reservados, porque lo que le estaban reclamando los espías era: no vas a poder continuar. Entonces, digo, porque también entra dentro de la reforma judicial que no haya más espionaje ilegal sobre las personas, para que no haya causas judiciales armadas, punto, empiezo por ahí. Creo que efectivamente hace falta una reforma judicial. Las leyes fueron enviadas al Congreso, no tengan dudas que fueron enviadas, y fueron enviadas inmediatamente que empezó el gobierno. Ahora, si no la sacamos es porque no nos dieron los números. Esto se trata de cuestiones cuantitativas. Por eso es importante ahora la movilización popular, porque la concientización, porque a diferencia de otros tiempos, creo que ellos son dueños de los medios de comunicación también, al menos de los dominantes.
Entonces ahí es donde generan las estigmatizaciones, las naturalizaciones, los repartos de académicos y no académicos, quiénes son la buena prensa y quiénes son la mala prensa. Entonces, en ese clima, hubo un gobierno que asumió con esta situación, con un poder judicial cooptado por el poder económico, por eso pues sucede lo que vos describías, Liliana, que es la impunidad de los que hicieron esto, porque la corporación judicial no se protege, no los investiga. Ahora, también nos dejaron el otro cepo, que es el económico. Nos dejaron un endeudamiento que lo único que tenemos que bregar nosotros es mantenernos unidos el frente de todos, porque en la división está que la posibilidad de que el Fondo Monetario nos imponga las recetas que intenta imponernos. Si no hemos cerrado con el Fondo Monetario Internacional, es porque no ha sido ninguna posibilidad de mejora de nuestro pueblo. Lo que está haciendo el gobierno es tensionar, que es lo que corresponde. Al menos yo como peronista me parece perfecto que haya un gobierno que tensione. ¿Y cómo tensiona el gobierno? El presidente de la Nación, siendo presidente electo, decidió con Donald Trump gobernando, sin pensar que iba a perder la elección con Biden, decidió abrazar a Evo Morales y a Álvaro García Linera cuando intentaron matarlo. ¿Ustedes creen que el presidente no sabía en ese momento, el presidente electo, a quién se estaba enfrentando? ¿No sabía que tenía una deuda con el Fondo Monetario Internacional y en lugar de ir a chuparle las medias a los que manejan el poder internacional de la economía, decidió abrazarse a ese golpe de resolverle la vida, a ese golpe de Estado que intentaban dar los que manejan el Fondo Monetario Internacional? Entonces, si un presidente decide y toma esa decisión y luego decide cruzarse en medio de la campaña y abrazar a Lula para visibilizar ante el mundo el lawfare y la detención ilegal de un presidente, ¿ustedes creen que ese tipo que hace esas cosas nos va a entregar con el Fondo Monetario Internacional? No, terminantemente no. No tenemos un presidente débil, tenemos un presidente que en libertad, en democracia, ha decidido gobernar sin los servicios de informaciones que no hagan espionaje ilegal y ver cómo vamos resolviendo la situación del endeudamiento y de un valor mejor de justicia. Efectivamente, en el servicio de justicia estamos mal, no estamos bien, por algo, y creo que la movilización popular tiene que hacernos tomar conciencia, pero que eso se traduzca después en decisiones del Consejo de la Magistratura. ¿Ustedes se creen que nosotros no tenemos voluntad política de proponer la terna que suplan a Bruglia y a Bertuzzi, que ya están caducados? No tenemos los 9 votos para proponer la terna de cada uno de ellos al presidente. Esa es la verdad de lo que pasa. Pero esa es una trampa. Lo que no podemos hacer es bajar los brazos. Eso es lo que estamos haciendo en la Comisión de Seguimiento de la Bicameral y eso es lo que estamos haciendo, yendo ahora a Rusia, yendo ahora a China y poniendo en jaque al poder, y en el medio hemos logrado algo muy importante, que el presidente argentino sea presidente por unanimidad votado de América Latina como presidente de la CELAC, que es nada más que la Confederación de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Con esa presidencia viaja el presidente a Rusia, viaja el presidente a China y con esa... Yo te puedo hacer una pregunta, ¿puedo, Julián? Sí, por supuesto, perdón. Vos escuchás lo que la gente dice en la calle y la sensación, cuando hablamos del dolor país, hay una sensación de que esa voluntad política que vos describís en el primer tiempo estuvo, y también está la sensación de que lo que se está haciendo no es suficiente. No tengas duda, por eso perdimos las elecciones. Y que hay cosas que podríamos, claro, y que hay cosas que se podrían hacer y no se están haciendo. Y no hay dónde discutirlas. Y esto es grave, Eduardo. Me parece que aquí entonces... Yo estoy en todos los lugares donde hay que discutir. O sea, nadie discute esto que vos estás diciendo. Por lo menos seguramente no quienes estamos en esta mesa.
mesa. Pero hay una sensación, cuando vos decís no tenemos los votos, lo que a mí me sucede es que pienso, bueno, y entonces nos vamos a sentar a esperar a tener los votos. ¿Qué hacemos? ¿Para qué somos gobierno? Pero para mí la disyuntiva ahí es la siguiente. Estamos utilizando las reglas tradicionales de la democracia, que son las únicas que hay, fallidas. pero con la idea de si vuelve al gobierno un sector que se cansó de pasar por encima esas reglas, digo, ¿qué es lo que queda para después? Entonces, creo que hay ahí una trampa. Una especie de impaciencia de un sector de la sociedad que dice, a ver, si ahora no se hacen los cambios que hay que hacer y esperamos otra vuelta, y esa otra vuelta llega y es igual de dramática y oscura que lo que fue, pero entonces, ¿qué nos espera? Nos espera que ganen las elecciones dentro de un año, en el 23, y que volvamos a tener a Macri presidente. Eso es lo que nos espera. Yo creo que el 1 de febrero apunta exactamente en la dirección contraria. Yo lo que digo es que lo del 1 de febrero, volviendo a ese punto, tendría que ser, o tendríamos que intentar y trabajar para que sea el comienzo de una recuperación de capacidad de movilización popular, porque finalmente ese es el vacío. Yo entiendo y comparto 100% lo que dice Eduardo. Ahora, eso no se opone a que con las presiones, con la herencia, con las cosas que ocurrieron en este país en los años de Macri, hay mucho dolor en la sociedad. Con todo esto hay mucho dolor en la sociedad y el espacio me parece que hay que asignárselo a la movilización popular para llenar ese bache. Hay mucho despojo. Yo creo que el gobierno se ha puesto en movimiento. Me da la impresión que tenemos que analizar muy seriamente, no tiene nada de ingenuo el viaje a Rusia y a China. Y me parece que ahí hay que poner un ojo, porque con todo lo que decía Eduardo, de la CELAC, del marco regional y todo lo demás, y que tomemos la decisión de ir en este preciso momento a Rusia y China, y que tomemos la decisión de lo del 1F, que esté la gente en la calle, significa que el gobierno se está moviendo y que realmente pueden surgir cosas distintas en estos 2 años de mandato, que algo tenemos que cambiar, porque si no pasa lo que dice Liliana, perdemos las elecciones. Ya perdimos 4 millones de votos en las últimas elecciones y tenemos que mejorar el poder adquisitivo de nuestra población. Tenemos que controlar los precios, Eduardo. Hay que poner hincapié en el... Eso es lo primero, el poder adquisitivo del salario. Fundamental. Este es un gobierno peronista, no podemos tener salario de 50.000 pesos. Pero tenemos un empresariado que todo el tiempo juega en contra. Tuvimos la pandemia macrista, como bien dijo Cristina, y después vino la pandemia, por supuesto. Sí, sanitaria. Por supuesto, pero en el medio de la pandemia, según dijo Cristina, achicamos 2.1 del PBI y dimos 3 IFE. 3 IFE que son 3 empanadas. Digo, pongamos las cosas en contexto porque si no, no vamos a entender lo que pasa electoralmente. Y nosotros dependemos del voto popular, no de otra cosa. Ellos tienen el poder real. Ese no va a elecciones nunca. Nosotros vamos cada 2 años. Si no entendemos eso, que vamos cada 2 años... No, bueno, pero también tenemos que entender lo que estamos haciendo. Porque si no parece que solo vamos de acto electoral en acto electoral. En el medio, todo lo que estamos haciendo es desarmar un Estado que nos dejaron atados de pies y manos. Y yo te pregunto una cosa. La Agencia Federal de Inteligencia, que era base fundamental para poder permanecer en el poder, hurgarte Te pregunto, tu intimidad. Eduardo, para un gobierno popular, ¿hay alguna cuestión más importante que el acto electoral? El acto electoral... No hay, porque llegamos al gobierno por eso. Pero a ver, no, hay una gestión de todos los días. ¿En función de qué la gestión? Bueno, pero a ver... En función del acto electoral. La grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. No, las elecciones son instrumentos, no se puede colocar a las elecciones como el núcleo excluyente de la se lo ha democracia. criticado el presidente de la Nación muchas veces. Siempre ha sido con respeto, pero también teniendo en cuenta lo que había pasado en la Argentina en los últimos años. Me parece que esa mirada retrospectiva está siempre. Digo, hablamos permanentemente de lo que ha pasado porque los siglos de lo que pasó llegan hasta nuestros días y se proyectan hacia adelante, no porque tengamos ganas, porque lo que vemos es que eso tiene, en términos generales y generacionales, va a tener un impacto enorme hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la situación social? No se puede revertir rápidamente. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es que cada vez que la Argentina tiene una crisis, deja un piso de pobreza e indigencia que
después se los va acumulando. gobiernos, cuando llegan, se mostraron sumamente incapaces de sacar a toda esa gente. Entonces va quedando. Entonces cada vez hay más gente pobre y más gente indigente, y uno dice, bueno, ¿en qué momento eso se va a revertir? La verdad que ningún gobierno en los últimos años en Argentina, no me gusta generalizar porque algunos lo han hecho mejor y otros lo han hecho realmente muy mal, como el del gobierno del expresidente Macri, pero ninguno ha podido revertir las situaciones críticas que atravesó la Argentina. Entonces lo que yo pregunto es, digo, esa sensación de que en este momento se pueden hacer cosas y que quizás más adelante no, la tenemos todos. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo el gobierno va a seguir hacia adelante? Yo no coincido con respecto a que, por supuesto que se van sumando capas estructurales de pobreza y demás, pero por algo el kirchnerismo también fue el enemigo de la derecha, porque ha logrado revertir, después de la aplicación de todos y cada uno de los mandatos del consenso de Washington, de la especulación financiera, de la venta de los patrimonios del Estado. A eso suscribo, a eso que vos decís, esos 12 suscribo. años, ¿por qué vuelven a arrancar, que para mí, o sea, tanto Néstor y Cristina Kirchner remontaron las banderas del peronismo a decir que con los 70 años del peronismo destruyeron este país? Yo creo que por eso también hay que volver al tema de la justicia. ¿Por qué? Porque esa justicia se ha partidizado también. O sea, nosotros no queremos exterminar o destruir, digo, nosotros como peronistas y como kirchneristas, no queremos destruir ese enemigo. Por el contrario, que las reglas de la democracia funcionen. Ese es el tema, me parece. Por eso realmente del otro lado es difícil hasta que no le toquen el bolsillo a la clase media. Por eso decía, hace 20 años atrás, cuando la misma Corte declaró la constitucionalidad del corralito, yo estaba, marchábamos los que pedíamos por un plan de producción y también aquellos que podrían por sus propios ahorros. Esto es, volver a las reglas del juego de la democracia, del Estado de Derecho y del verdadera discusión de modelo de país. Igual entiendo lo que dice Pedro. ¿Y por qué? Porque todo esto que estamos discutiendo, yo creo que le interesa a un sector importante de la sociedad. Pero al mismo tiempo hay personas que se levantan a las 6 de la mañana, que tienen que ir a trabajar, que ya están durmiendo ahora, y que la verdad que lo que piensan es en lo inmediato, como todos nosotros, si nos faltara el alimento en la mesa. Entonces, digamos, a mí me falta para darle de comer a mis hijos, que pienso solamente en eso, en conseguir trabajo, en que no me suban las tarifas, en tener la posibilidad de ir progresando. Y muchos de ellos están endeudados, y muchos de ellos están endeudados. Para poder llegar a fin de mes ya contrajeron pequeñas deudas. Los 12 años de kirchnerismo se explican porque la gente vivió mucho mejor. Y para que la gente viva mucho mejor, Cristina tuvo que enfrentar a las corporaciones y tuvo que complejizarse su vida personal. Ese es un problema central, el que decida levantar las banderas del pueblo argentino, el que decida liderar esta etapa, debe estar decidido a complejizarse su vida personal. Muchos de nuestros funcionarios no están decididos a complejizarse su vida personal y quieren decir, por eso cuando Cristina dijo que hay funcionarios que no funcionan, se refería a ese aspecto. Y además debemos tener en claro una cuestión. Necesitamos que la gente viva mejor para que la gente nos vote. No hay que subestimar la cuestión electoral. Es un instrumento. Que la gente viva mejor y después con motivo de eso te van a votar. Y obviamente pero sería muy mezquino decir uno que con motivo de eso yo hago esto. Creo que la justicia social es el principio básico de quienes que estamos gobernando. No tengo ninguna duda. El aumento del salario debe ser una condición indispensable en este momento. Nosotros perdimos la elecciones porque el segmento que más sufrió la crisis de la pandemia, que nos había votado, decidió no votarnos en las PASO y decidió acompañar en parte en lo que fue la primera vuelta, ¿no? O la elección final. Pero es cierto que ahí está la realidad. Ahora, en el medio tenemos que resolver lo que estábamos hablando antes. ¿Cómo se resuelve el Fondo Monetario Internacional? Bueno, yo lo que expliqué es que para poder enfrentar ese terrible elefante que nos dejaron para aplastarnos, estamos llevando a cabo una estrategia. El viaje a Rusia y el viaje a China no se inventó de un día para el otro. Hace un año que se viene trabajando ese viaje. No es que lo sacamos de la galera para ahora demorarlo del fondo. No, es una política que se fue llevando como la política que se llevó en Latinoamérica. Digo, empezó desde uno no hace la política internacional que quiere, hace la que le toca hacer en el momento que le toca gobernar. Cuando nos tocó gobernar a nosotros, el 10 de diciembre del 2019, estaba Bolsonaro recién asumido, Piñera ni pensaba irse, la calle Pou acababa de asumir en Uruguay,
En Perú ni se pensaba que iba a venir Castillo, estaba todavía aspirando Fujimori. En Colombia acababa de asumir Iván Duque y siguen las fuerzas. Entonces, yo les quiero decir, después cambió la realidad, ganó Biden, después empezó a desmoronarse Bolsonaro con el ascenso, con la libertad de Lula. Chile entró en una convulsión social muy positiva para nosotros, pero que era impensable al momento que asumimos el gobierno. Por eso me pareció que rescatar lo que se hizo en aquel momento, cuando estábamos rodeados de los otros, no de los que piensan como nosotros, no era para alguien que es cobarde, era para alguien que decía voy a enfrentar el monstruo del Fondo Monetario Internacional desde mis convicciones y de mi masa crítica. Eso es lo que yo quise al menos... Carlos. Sí, todos debemos haber visto hace poco, un día, el mensaje de Lula, la filmación donde él, muy emocionado, habla de su candidatura, y me impresionó, pero sobre todo el final, ¿no? Yo recomiendo que el que no recuerda el final lo vuelva a ver, porque él sobre el final dice, se refiere a las promesas como candidato a presidente, y termina diciendo, empezando sobre su propia pobreza cuando era niño, y luego termina diciendo, todo lo que uno promete, dice, cuando yo prometo, después no le puedo decir a la gente no puedo hacerlo. Claro. Me impresionó la forma de decirlo. Y quiero agregar algo respecto de, Eduardo contaba recién las dificultades que hay cuando faltan los votos para un cambio, para alguna modificación. Claro, lo cual es así. En esos lugares institucionales que la gente conoce poco, hasta quienes la integran, ¿ves? Sin duda. Entonces... Y a eso, Julián decía que son las reglas de la democracia, ¿de acuerdo? Sí. Y yo pensaba que efectivamente son las reglas de la democracia, y voy a dar dos ejemplos que están vinculados a la decisión política, porque en última instancia, si las reglas de la democracia significaran que no podemos hacer ningún cambio, estamos fritos. No, claro. ¿Correcto? Dos ejemplos históricos. Uno, muy breve, Néstor Kirchner, cómo resuelve con las reglas de la democracia el problema de la Corte Suprema. Lo denunció, juicio político, cambiaron la Corte, tuvimos los juicios por delito de lesa humanidad. Y se hizo con las reglas de la democracia. En segundo lugar, la aplicación que yo mencionaba al principio de las leyes, que yo decía se puede porque hay legislación que ni siquiera conocemos. Los jueces no conocen. Claro. Hay muchos jueces que no conocen. Hay una convención, que es la Convención de Palermo, Convención de Naciones Unidas para luchar contra la delincuencia transnacional, delincuencia organizada transnacional. Es como si esa convención del año 2000, es como si estuvieran describiendo el macrismo. Y no está aplicada y no está dicha. Y son las reglas también de la democracia. Entonces a lo mejor, por lo que vos decías, Julián, a lo mejor cuando hablamos de reglas de la democracia tendremos que ampliar el horizonte para ver qué incluyen. La decisión de Néstor Kirchner claramente fue democrática. Sin duda. Aplicar una convención contra la mafia, que así se generó, que tiene un protocolo, tiene dos protocolos, pero uno de ellos es para combatir el tráfico ilegal de armas y municiones. ¿Le suena a Bolivia? Entonces, tenemos elementos que son parte de la democracia, empecemos a usarlos. Sí. No, me parece que es importantísimo retomar, y Edgardo seguramente sabe de esto mucho más que yo, el tema de la ley de medios. Porque lo primero que hizo el macrismo, fue terminar de destruir esa ley de medios. Y yo te escuchaba, Eduardo, con atención, cuando decís, la gente no sabe en esos lugares institucionales, ni siquiera sabe quién está. Y hay una enorme responsabilidad en los medios, porque la comunicación es un derecho. Y mientras no tengamos una ley de medios adecuada, mientras no terminemos con estos monopolios que son reductos donde hay un nivel de operación realmente gravísimo, son delincuentes, diría el doctor Rosansky, realmente cometen delitos. Y esto es urgente y es importante. No es algo que hay que esperar terminar con esto para entonces atender esto otro, porque va en paralelo. De verdad la gente no tiene la menor idea de qué es lo que está sucediendo. Y es fundamental que haya medios que lo cuenten. Es muy importante visibilizar a esas personas que se manejan muy bien en lo palaciego para obstruir voluntades populares. Sebastián Di Stéfano, sin ir más lejos, este señor que estamos viendo, lo mejor que hay que hacer es mostrar la cara de él.
porque el Que la poder gente de lo ellos se conozca. diluye cuando se los conoce. Sebastián Di Stéfano fue integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés la cantidad de jueces a su imagen y semejanza que debe haber designado este señor? Y cuando él se fue a la AFI, dejó a su mujer de directora del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. O sea, consejera de la magistratura de la ciudad. Pero siempre están, después van a la AFI, después vuelven, fíjate, ahora se fue al subterráneo de Buenos Aires, siempre lugares de poca luz. Lo que tenemos que hacer es decir quiénes integran los lugares de factores de poder real. Porque, como dice Pedro, nosotros discutimos, cuando vamos en campaña ponemos la cara, la honra, la deshonra, nos deshonran, pero ponemos todo en juego y las maquinarias del poder mediático nos hurgan y nos deshurgan de toda la vida, ¿no? Pero a estos señores que tienen mucho más poder, a veces que un parlamentario, no los conocemos y después nos llevamos chascos como el de Di Stéfano. Hay que empezar a mostrar las luces, quién es quién y cómo se hacen las componendas para que permanezcan en la judicatura gente que no debe permanecer y para que destituyan a quienes no deben destituir. Hay que poner la lupa, porque cuando vos le pones la lupa, empiezan a esconderse y a no hacer las cosas que malignamente han hecho. Y si no, quedan prófugos en Uruguay. Una cosa cortita que no sé si Eduardo conoce un dato de Di Stéfano. Cuando Di Stéfano era miembro del Consejo de la Magistratura, designa a un señor, a un joven, no me acuerdo el nombre, creo que era Siri, pero se puede googlear. ¿Y saben quién era ese hombre? El que él designa en el Consejo de la Magistratura. Era el segundo de Angelici en un offshore en Panamá con poder de decisión. ¿Se entiende? Eso es Yo lo único que mafia. entiendo es que los personajes se van repitiendo Sí, permanentemente. sí. me parece. Otro La puntualización interesante que se Sí. podría hacer es que estamos hablando de democracia, de elecciones, de reglas de juego, pero hay una palabra que se usa y yo la pondría en el centro, que es el problema del poder. La democracia es una forma de poder también. Nosotros tenemos un gobierno que lo votamos y lo apoyamos. Ahora, ¿qué grado de poder tiene? Una vez le preguntaron a Cristina esto y dijo, el presidente tiene, creo que dijo un 25-30%, 25-30%. Es una fórmula matemática que es de ocasión, yo no me quiero agarrar de esa cuestión. Pero quiero decir, el problema que tenemos es la acumulación de poder democrático, la acumulación de poder, no solamente exigir al gobierno que tome decisiones, que yo creo que está bien hacerlo y la crítica es parte del apoyo también en la crítica, pero lo del 1 de febrero está marcando un punto de inflexión, o podría estar marcando un punto de inflexión, salir de la pasividad, de la queja y estar en la calle, inventar consignas, inventar políticas para salir de este atolladero, porque lo que viene ahora no es más suave, lo que viene ahora, por lo menos la imagen que yo voy teniendo de la política de Estados Unidos y del Fondo Monetario, vienen cosas muy duras para nosotros. Coincido mucho con lo que dice Edgardo. Yo creo que es una cuestión de poder. ¿Quién era Giulio Andreotti que decía que el poder desgasta más cuando no se tiene? Y yo creo que es así. Yo creo que la clave está ahí, en discutir el tema del poder. Y la justicia está directamente vinculada con el tema del poder. Y nosotros tenemos un solo arma para discutir el poder, que es la movilización popular. Bueno. No tenemos otra. El voto y la movilización popular. Y para que la gente se mueva, nos crea y todo lo demás, la gente tiene que vivir mejor con nosotros que como vivió con la derecha. Eso es clave. Si no, es todo lo que sea, es cartón pintado. Bueno, pero entonces ahí se abre todo un interrogante, ¿no? Porque realmente las condiciones para que la reproducción material de la vida se dé y cada vez se den mejores condiciones, la verdad es que, primero, el mundo plantea muchísimos interrogantes. Como decía Valdés, los socios comerciales, cómo se van armando los bloques también. Tercero, hay cuestiones que el gobierno, sinceramente, no ha podido, por lo menos hasta ahora, tener una gestión exitosa. Frenar la inflación, algo tan, uno podría decir sencillo, pero tan complejo al mismo tiempo. Digo, la Argentina, si uno lo mira en términos históricos, realmente tiene un problema con la inflación. Pero no es un problema con la inflación, es un problema con la distribución del ingreso, me parece. Y las presiones que surgen de esa discusión. Es que volvemos a lo mismo, cómo se distribuye la riqueza que genera una nación. Bueno, para mí eso no es un problema, al contrario, eso muestra una sociedad que es sana en términos de la discusión. Es decir, hay otras sociedades donde uno ve que eso no se da. Y vamos a ver ahora con la inflación en el mundo,
a ver cuántos países tienen un sistema de paritarias donde se pueda discutir un salario. Justamente, Ya quisiera porque, ver yo déjame dónde. decir esto, Julián, por eso también atacan a la negociación colectiva, porque es la forma de distribuir riqueza en el seno de las relaciones productivas de trabajo. Y eso en Argentina tuvo mucho vigor para hacer ese reparto de poder social. Ahora, yo coincido con Pedro en esto, es decir, uno puede buscar los medios para que esa reproducción material de la vida sea mejor y las familias tengan más acceso. Ahora, también hay una responsabilidad del Estado. El Estado es el que le va a cobrar impuestos a aquella persona que tiene recursos para pagarlos y se los va a dar a aquella que no tiene. Entonces, que yo a esa que no tiene, encima le haga la vida más difícil, que no tenga las soluciones que el propio Estado puede ofrecerle, ahí hay una complicación. Es decir, entonces, si yo tengo a alguien que no le va a cobrar impuestos a los ricos, después yo sé que a los pobres no le va a poder dar mucho. Mirá, digo, es una ecuación bastante sencilla. Mira, Julián, acá tengo la resolución de donde se van miles de millones de dólares, que es el famoso tema del pesaje de nuestra exportación. Así es. La resolución 2020 del 31 de agosto del 90, que todavía está vigente y que permite que nuestros buques se vayan sin pesar. Por más de lo que digan algunos funcionarios, alguna gente dice, no, en el puerto hay balanza. Sí, por supuesto que hay balanza en el puerto, en la verdulería también, pero el problema es quién la maneja la balanza. Ese es el tema clave de esa situación. Totalmente. Acá se van millones de dólares y no pesamos. La Argentina, el problema central que tiene, yo siempre digo, es una cuestión del detalle. El detalle es más importante que el concepto en la Argentina. El detalle del bolillero de Ubeira. Es el detalle de la balanza que yo planteo. Es un país sin controles. Es un país que no se puede controlar absolutamente nada. Y pesar y medir es ideológico. No es una cuestión ideológica. A ver, eso no es intervención del Estado. Eso no es participación del Estado en la economía. Pesar y medir es una cosa que tiene que ver con la naturaleza de cómo se hace la actividad económica. Pero también con el Estado, que justamente Por todo lo supuesto. que decís gira en torno a un problema que es la debilidad del Estado argentino, que no es un tema casual. El Estado fue debilitado a través Es de una política muchas pública. décadas. Debilitar Claro, al Estado es una totalmente. política pública. Porque una política pública es todo lo que el Estado hace. Y lo que no hace y mira para otro lado también También es es una política política pública. pública. Exacto. Eduardo. Estás casi para la respuesta ahora. Porque, No, yo estaba pensando otros motivos para marchar el 1 de febrero y estaba pensando que si hay un símbolo de la justicia o de la injusticia, tomando algo que había dicho Liliana, tomo la provincia de Jujuy específicamente y veo a Milagro Sala, más de 6 años presa, por un delito que sería administración fraudulenta, ¿no? Que la máxima de la pena son 6 años, administración fraudulenta que no cometió, convengamos que a Milagro la detuvieron, como hicieron todos con Medina, con todos los que vimos ahora en esta emisión, por acampe. No existe el delito de acampe. Y fue tan atroz lo que hicieron en ese momento que Amnesty International, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos repudiaron la detención de Milagro Sala y le metieron otras causas con la anuencia de Gil Lavedra y unos estudios jurídicos poderosísimos de Buenos Aires que también servían para contestar a Amnesty, a los organismos internacionales. Frente a esto, en la misma provincia de Jujuy, Carlos Pedro Blaquier, que fue mandado a juicio oral en el año 2012 por el doctor Poviña por la desaparición de 30 personas y la detención de 422 en la noche de los apagones, en la última semana de diciembre, el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia, 12 años después de haber sido enviado a juicio oral, con chicanas que no se ejecutó el juicio oral, fue establecido que estaba senil para estar en un juicio oral y se lo dejó sin juicio oral. ¿Saben dónde está Blaquier en este momento? Está festejando con un barco 6 estrellas en el puerto de Punta del Este, donde hasta el presidente de la calle Pou estuvo en su barco y se sacó fotos, la vimos los otros días. Esto es otro de los motivos para ir el 1 de febrero y mostrar lo que es la justicia en su máximo poder, la Corte Suprema de Justicia. Porque lo que estoy diciendo es el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no tengo dudas
de que para que estas cosas, y estos son de vuelta los que no les conocemos la cara, los que te sacan las decisiones. ¿Sabés quién sabía el día mucho de Navidad? eso, Eduardo? Yabrán. Yabrán, claro. Y entonces, permítanme hacerle un homenaje. No nos olvidamos de Cabezas. Si había alguien que sabía muy bien que si le sacaban una foto era realmente grave para él, ese era Yabrán. No nos olvidamos de Cabezas y quiero decir además que el día sábado en Perfil el director puso una foto de Cabezas al lado de una foto de Nisman y se permitió, faltándole el respeto a Cabezas, hacer toda una teoría acerca de la filosofía de la muerte. Me parece que es un hecho repudiable poner la foto de un fotoreportero que murió asesinado, calcinado de la peor manera, y además debemos decir que quienes cometieron esos delitos están en libertad. Sí, señora. Muy bien. Bien, vamos a... Nos deja pensando Liliana, y me parece que hay muchas cuestiones que son de... El poder es la impunidad, decía. No, y también el dolor, ¿no?, que está puesto en juego y la indignación de muchas cosas que uno ha visto, sobre todo con el caso de Nisman en los últimos días, ¿no?, en la última semana. Cuántas cosas se han visto, cuánto se ha escrito y qué grado de confusión se quiere generar en una parte importantísima de la sociedad. Bueno, te voy a dar una primicia, uno de los ingresos a la Casa Rosada Sí. es de Sandra Arroyo Salgado, en lo que vimos, ¿no? 2 días antes que Clarín anunciara que la pericia de Gendarmería iba a dar de la manera que dio el día que empezaba la pericia, no el día que terminaba. A ver, Eduardo, ¿podés repetir eso, por favor? No, que trabajando sobre los ingresos a la Casa Rosada en esos periodos, sorprende el ingreso de la jueza federal Arroyo Salgado a la Casa Rosada a entrevistarse con Clusellas, creo que era Clusellas, 2 días antes que se anunciara en el Gran Diario Argentino que la pericia de Gendarmería, esto es público, Sí. porque Julio Blanque fue creo que el que escribió esa nota, supo antes de que empezara la pericia cómo iba a terminar la pericia. Lo que no sabíamos era que 2 días antes de esa publicación está el ingreso de Sandra Arroyo Salgado a la Casa Rosada. Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa? Vale. Porque me está pidiendo ¿Sabe el señor qué? director No, hace un tiempo. Sí, a ver, Eduardo. No, está bien. Está Le bien. pedimos al señor director que nos baje un poco el aire. Sí, Sí, bueno, si no que me traiga una campera. Pasó nada más que 1 hora y 45 Me minutos resfrié, y estamos esta pidiendo... noche me Es resfrié. cierto, hay un aire que está bajando bastante frío. Vos, Eduardo, querías agregar algo. No. ¿Cómo? Yo voy a reivindicar a una persona, Victoria Donda, porque tiene que ver con esto, pues yo nombré a Sandra Arroyo Salgado y la verdad es que cómo el poder decide sin ninguna ética de por medio cuando te absorbo y cuando te enfrento. Arroyo Salgado era quien tomó la decisión de hurgar en las prendas íntimas de Marcela Noble la posibilidad del ADN de quienes estaban buscando hijos desaparecidos. En ese momento, Victoria Donda, que es una persona nacida en la ESMA de familiares desaparecidos y de una historia, criticó fuertemente esa acción de la jueza, ¿no? Hoy, que cambió, pareciera... Sandra Arroyo Salgado es una protegida del diario Clarín, la estigmatizan a Victoria Donda. Fíjate vos cómo cambian el mostrador, Sí. ¿no? Y cómo se hace construcción, ¿no?, en torno a eso. Son las injusticias de la vida. Al señor director, ahora sí, ¿le parece que hagamos una pequeña pausa y ya regresamos?
Bueno, les quiero contar que les traje fotos de mi familia, de hace... No, mentira, no. Pero sí traje fotos... yo tengo de esta época también, ¿no? Hace bastante tiempo. No, vos. No, vos no. No, yo tengo de mis padres, de mis abuelos, bueno. en esta Mar del Plata que ustedes van a empezar a ver ahora y que nos remite a, creo, un elemento central, ¿no? Como es la justicia social. Bueno, se hablaban también recién de los derechos de los trabajadores. Natalia Salvo, ¿qué estamos viendo? Además de estas fotos hermosísimas que obviamente tienen ya sus años y que lo que reflejan es un verano donde muchísimas familias, quizás por primera vez, ¿no? Conocían la playa, conocían Mar del Plata. Y tenían vacaciones pagas. Efectivamente, el 23 de enero de 1945, Perón, que era secretario de Trabajo y Previsión aún, decreta o establece a través de una resolución las vacaciones pagas, es decir, retribuidas. Recordemos que la primera conquista que hay del movimiento obrero es la limitación de la jornada, pero esos obreros no tenían vacaciones. Y tantas veces atrás de estas fotos están los cuadros de Santoro, que habla siempre del goce o del peronismo como la distribución de ese goce social. Y me parece interesante porque justamente es el derecho al ocio, al descanso, al disfrute, establecido incluso en la Constitución Nacional. Y a mí me parece central porque estas conquistas, esta ampliación de derechos también dieron lugar a un discurso que decía, del mismo modo que pasó con el aguinaldo, van a quebrar las empresas, va a fomentar la holgazanería, e incluso le comentaba recién a Julián que en las redes sociales hay quienes siguen diciendo que esto es una resolución de un gobierno dictatorial porque Perón asumió el 24 de febrero de 1946, es decir, cómo intentan socavar y mellar continuamente estas conquistas sociales que fueron fundamental para lograr la justicia social y la igualdad. Eduardo. Sí, yo miro esas fotos y ¿saben qué es eso en Mar del Plata? Porque Mar del Plata era el lugar donde iban los unos, no los otros. Claro. Fíjense el nombre de las grandes avenidas de Mar del Plata, y están ellos. Esto era el aluvión zoológico, era lo mismo que el 17 de octubre del 45, que vinieron hacia la Plaza de Mayo. Esto que el pueblo fuera así a disfrutar de las playas de Mar del Plata, mucho tiene que ver Eva Perón ahí, ¿no? Que ella quería que sus descamisados vayan a los mejores lugares, no a los lugares de tercera. Por eso construyó ahí cerquita, en Chapadmalal, se construyeron esos lugares de veraneo para que los chicos conozcan el mar. Fue extraordinario. Esos son los derechos, la ampliación de derechos por los cuales nunca olvidarán al peronismo. Como bien dijo también Pedro, o Natalia, que también por muchas de las ampliaciones de derecho no se olvidarán nunca más al kirchnerismo. Son los momentos de la historia que abuelos, hijos y nietos se van pasando de generación en generación y saben cuándo fue la felicidad del pueblo, un pueblo que, como bien dicen ustedes, hay 40% o más bajo la pobreza. Pero en esos momentos fue donde tuvieron mayor dignidad y acceso a estas cosas, acceso a una vivienda digna, el derecho del goce, como dice Santoro. Liliana. Un abrazo a Estela Díaz, que toma todo esto de lo que estamos hablando y lleva adelante un programa que se llama Mar para Todas. Y abre la posibilidad de que mujeres que han pasado por situaciones de violencia lleguen, muchas de ellas, por primera vez a estas mismas playas, que son esas playas donde el ocio respeta la posibilidad de la subjetividad del ser humano. Empezamos hablando de Dolor País y ahora terminamos, qué maravilla, Julián, hablando del placer, del ocio y del goce. Esto solo lo podía hacer una peronista feminista como Estela Díaz. Bueno, Pedro. Yo voy a reivindicar el kirchnerismo, que fueron los 12 años en donde el pueblo vivió mejor y que nosotros lo vimos, porque generacionalmente nos tocó vivir. Y yo creo que es muy importante que nos demos cuenta lo que significó el kirchnerismo en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida y en cuanto a enfrentar a las corporaciones para tener mejor justicia, para tener mejores derechos, en fin, para tener un mejor desarrollo científico-técnico. Yo quiero valorizar esto tomándolo con lo de Mar del Plata y también una reflexión con la izquierda. Yo me estaba acordando recién, yo conocí en un tiempo el guarda Treviño,
era un guardia socialista que el Partido Socialista paseaba por Rosario porque se había negado a cobrar el aguinaldo. Entonces uno se explica, posta, ¿eh? Pero está muy bueno ese ejemplo. ¿Y cómo es? Está buenísimo. Posta. Era el obrero ejemplar que se negaba porque era una actitud demagógica del peronismo. Guarda cuando no entendemos los fenómenos. Era una actitud demagógica del peronismo cobrar el aguinaldo. Por Claro, eso, él lo devolvía. Él era militante consecuente del Partido Socialista. O sea, el papel de la izquierda en ese momento, el no comprender los fenómenos populares, lleva a cuestiones como estas. Bueno, pasó ahora con el impuesto a la grande fortuna. Claro, yo me pregunto si algo de la izquierda de eso no se ha trasladado a hoy también, ¿no? No, vos decís que no. Hoy la izquierda tiene otra posición. Yo creo que eso debería leerlo mejor el gobierno. ¿A cuál izquierda te referís? ¿Eh? ¿A cuál izquierda? Por ejemplo, perdón. Hago la misma pregunta que Yo creo que la izquierda es el kirchnerismo. No, pero está bien, pero ponele que vos ves otra cosa que se puede llamar izquierda. Claro, por supuesto. ¿Cuál, por ejemplo? Los 3 partidos comunistas. Pedro, tenemos 10 segundos porque hay No, este yo programa de pensé que tele, te pero- referías al FIT. No, yo al FIT lo pongo fuera de eso. El FIT es Está, trotskismo, no está está, bien, está bien, dentro está de bien. este esquema. Sí. Yo creo que debería leer mejor ese apoyo y ese cambio de buena parte de la izquierda Bueno. y convocarlo el gobierno e institucionalizar el frente de todos. Me interesa el tema del debate con la izquierda. Si les parece, nosotros entregamos la transmisión y seguimos. Nos quedamos, no tenemos problema. Sí, me encanta. Eduardo, Carlos, muchísimas gracias. No, Han un sido muy placer. amables. Solamente estas fotos que son conquistas sociales es un dolor infinito y lo va a seguir siendo siempre para la derecha. Claro. 1 de febrero, el pueblo en la calle por una justicia democrática. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo. Cuídense. Chao.